Hola, bienvenidos a Akai Novel. Esta novela e imagen no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 37. La conciencia estaba envuelta en oscuridad y caos. No podía ver nada, no podía oír nada. Carl estaba a punto de hundirse nuevamente en el sueño cuando de repente sintió que el calor familiar de la espiritualidad regresaba a él, acompañado por el alma de un hombre y la huella espiritual de una runa de crucifijo púrpura. En el espacio oscuro, Carl era como una estrella colosal e ilimitada mientras el alma del hombre giraba a su alrededor como un pequeño planeta. Lucius. No pudo evitar suspirar mientras miraba el alma desconcertada del hombre y le hizo una promesa. Duerme, en la comodidad de un sueño fugaz, espera tranquilamente el momento del despertar que aún está por llegar. Un día, despertarás una vez más. El alma perpleja de Lucius cayó en un sueño, esperando tranquilamente el día de su resurgimiento. Carl notó que mientras la espiritualidad de Lucius era absorbida por su propia alma, el segundo sello en su núcleo más profundo se había aflojado significativamente, lo que significaba que el momento de desenredarlo por completo estaba cerca. Rápidamente se dio cuenta de algo trascendental. Alimentada por el alma y bautizada por el polvo del mundo mortal, la runa crucifijo púrpura proteger evolucionó, cambiando de una forma de cruz a una forma de cuadrícula para convertirse en una runa espiritual más fuerte muro de hierro. En comparación con proteger, que solo podía manifestar una fuerza repelente momentáneamente, el usuario de muro de hierro podía mantenerla indefinidamente siempre que permaneciera estacionario. Además, muro de hierro tenía un alcance de casi 10 metros y también podía proteger a múltiples aliados y objetos de los que el usuario era consciente. Así es, el alma y el desprendimiento constante de energía emocional en el mundo mortal pueden promover la evolución de las runas a una nueva etapa. Llegó a una conclusión y luego otorgó la huella espiritual de la runa espiritual muro de hierro a Tris. Ni la capacidad espiritual de Irene ni la de Virne podían soportar una segunda impronta espiritual, dejando solo al joven Tris como el destinatario del muro de hierro. Sin embargo, aquellos que simplemente habían recibido la sangre del clan favorecido no pudieron asegurar la impronta espiritual de una runa a través de una conexión tan débil. Carl observó la situación de los habitantes de Nasir durante su breve sueño y, a través del frasco, vio que ahora estaban en un campamento militar improvisado. ¿Un campamento militar? Reflexionó, sin saber muy bien a dónde había llevado Irene el frasco transparente. Al momento siguiente, Carl sintió las esencias únicas de dos componentes iguales, y se sintió instintivamente eufórico. Ambos ahora en posesión de Irene, por desgracia, eran simplemente componentes poderosos de un misterioso artefacto raro, desprovisto de poder espiritual innato. Tenía razones para creer que la familia Meyer poseía incluso más componentes de ese tipo. Desafortunadamente, la familia Meyer era un coloso del reino enemigo de Rea, y la familia Fischer, con su actual fuerza similar a la de una hormiga, no podía deshacerse de ella. Dentro del campamento temporal, soldados vestidos con uniformes negros patrullaban, entrenaban y trabajaban con disciplina. Pertenecían a las fuerzas directas del Duque Hierro Negro, encargados de reforzar la ciudad de Nasir y llevar a cabo la operación de búsqueda. Los Fischer y las otras 70 personas estaban ahora en dos grandes tiendas de campaña bastante abarrotadas en el campamento temporal, esperando con emociones complejas a que se organizaran los siguientes pasos. La mayoría de ellos sentían una sensación de alivio, después de todo, habían sido encontrados por el ejército de su propio país en lugar de caer en manos enemigas. Sin embargo, Virne y otros que habían perdido a familiares seguían llenos de inquietud y preocupación. Virne caminaba inquieto por la tienda, apretando los dientes y levantándose de vez en cuando, anhelando noticias de su padre pero temiendo cualquier información sobre él. Contradicción, ansiedad, inquietud, arrepentimiento, todas estas emociones se arremolinaban en las profundidades de su corazón. Pronto, un soldado salió de fuera de la tienda, inspeccionando a los civiles que estaban dentro. ¿Quién es Virne Fischer? El duque te ha convocado. Estoy aquí. Virne levantó instintivamente la mano, y junto a él, Irene, que estaba acunando a Tris, parpadeó cuando vio un brillo púrpura surgir dentro de los ojos de Tris. El soldado miró hacia la fuente de la voz y asintió. Tú, ven conmigo. El duque, una figura tan importante que quería verlo, Virne se levantó aturdido para seguir al soldado fuera de la tienda. Entró en la tienda más grande y vio a un anciano corpulento vestido de algodón negro, fuerte y con un porte militar en cada movimiento, pero su piel era anormalmente pálida.
El anciano estaba sentado detrás de un escritorio lleno de documentos, su mirada aguda como la de un grifo viejo astuto y experimentado, constantemente fijado en su presa, nunca relajando su vigilancia. Virne inconscientemente se sintió tenso, de pie ante un monarca de nivel 3, un pilar del reino Kiart y una figura reverenciada. Incluso el rey Kiart trataba al incondicional duque Blackiron con gran respeto. Una mujer con cabello corto y dorado y anteojos estaba de pie junto al anciano. Se veía tranquila, vestida completamente de negro, su piel pálida y suave, y una gran cola esponjosa, parecida a la de un leopardo de las nieves, detrás de sus nalgas, era lo más llamativo. El duque Blackiron, sin palabras superfluas, preguntó fría y directamente: ¿Eres Virne de la familia Fischer, hijo de Lucius? Sí, mi señor. Virne asintió, una mala premonición surgiendo lentamente de las profundidades de su corazón. El duque Blackiron lo miró a los ojos, su tono se volvió grave. Tu padre murió valientemente en batalla, matando desesperadamente a 2 caballeros y una docena de enemigos, mostrando un valor extremo en medio de la lucha, un guerrero, un modelo a seguir, un modelo entre la gente de Kiart. Tú, su único hijo, ¿qué recompensa buscas? Virne fue momentáneamente incapaz de responder, dudando durante mucho tiempo como si estuviera confundido por lo que había escuchado. El anciano simplemente se sentó allí en silencio, esperando a que volviera a sus sentidos. ¿Deseo? Virne se quedó en silencio durante un largo rato, pensando incesantemente cómo habría respondido su padre si estuviera aquí, y finalmente habló con una voz algo ronca. Desearía que la familia Fischer pudiera convertirse en miembro de la aristocracia Kiart. El duque Blackiron negó con la cabeza con decisión, su mirada gélida atravesó al joven excesivamente codicioso. Imposible, solo el rey Kiart puede conferir nobleza. Solo puedo convertirte en un caballero, y a la familia Fischer en un clan de caballeros nominalmente leal a la familia Roman. La familia Roman era la familia del duque Hierro Negro, una de las 3 casas nobles más importantes de todo Kiart, cuya colosal influencia y estatus eran superados solo por la familia real. Virne asintió con los ojos enrojecidos, mostrando una sonrisa triste. Eso es suficiente, mi señor. Estoy realmente agradecido por su misericordia y generosidad. El duque Hierro Negro asintió desapasionadamente. Está bien, puede irse ahora. Sin oportunidad de hacer otra pregunta, los soldados se llevaron a Virne, mientras que el duque Hierro Negro bajó la cabeza para continuar con su trabajo, sin dedicarle otra mirada al joven. Solo quedan 18 años para que expire el tratado de paz entre las 2 naciones. El anciano suspiró y luego se quedó en silencio, sus ojos llenos de profunda sabiduría mientras reflexionaba. ¿De quién fue obra la llamada señal divina que encontraron esas personas? En su camino de regreso a la tienda, Virne estaba completamente aturdido, su mente llena de recuerdos de su padre, recordando cuán alegremente se había despedido, alegando que solo iba a seguir adelante para explorar el camino como lo había hecho muchas veces antes. No podía comprender por qué todo en el mundo estaba tan absurdamente mal. Ese día resultó ser la última vez que vio a su padre. De repente, Virne sintió náuseas, pero mientras se agachaba, las lágrimas no paraban, lloraba y vomitaba continuamente, nada salía ya que no había comido nada. Resulta que la gente puede vomitar de dolor extremo. Todavía recordaba las palabras pronunciadas por el caballero de armadura negra con un tono arrogante. Sus muertes son de poca importancia. Entreguen ese artefacto y la familia Meyer ascenderá al trono más alto del continente Ouden. La familia Meyer. Esa podría ser una casa noble en el reino Rea, no inferior a la familia Roman, que se extiende por cientos o incluso miles de años, un monstruo aterrador que la familia Fischer ahora no puede sacudirse. Arrodillado en el suelo, Virne apretó los puños con tanta fuerza que su piel se rompió y sangró, y rugió en voz baja. Padre. La familia Fischer recordará todo el odio. Juro por el Señor de los Perdidos que te vengaré y un día, pagaremos todo con la sangre y las lágrimas de la familia Meyer. Pueblo Nasir. Las masas de personas que huyan regresaron lentamente a la ciudad, los que sobrevivieron se sintieron afortunados, mientras que los que perdieron a sus seres queridos lamentaron y lloraron. Esta incursión suicida de la gente de Rea incluso llevó a la destrucción de un clan de caballeros, con todos los exponentes extraordinarios de su familia muertos, y solo unos pocos más sobreviviendo. Los hijos de la abuela Narda sobrevivieron milagrosamente. Las rutas por las que huyeron casi iban en dirección opuesta a los caminos de búsqueda de Rea. La enfermedad del viejo Ramón se agravó aún más, hasta el punto de que incluso olvidó el nombre de su hijo, y, sin otra opción, finalmente decidió contratar a un sirviente para que lo cuidara.
Los miembros de la familia Fischer finalmente regresaron a casa y, al ver el entorno familiar, sintieron una sensación extraña como si estuvieran en un mundo diferente. El cuerpo de Lucius fue encontrado por las tropas del Duque Hierro Negro en la jungla y rápidamente fue llevado de vuelta a Nasir para ser devuelto a ellos, y Birne rompió a llorar una vez más al ver el cuerpo de su padre. Irene compró un terreno baldío fuera de la ciudad de Nasir y lo convirtió en un cementerio, donde todos vieron el entierro del hombre en silencio bajo los cielos sombríos. Birne ya no lloraba, solo observaba en silencio el rostro del padre que yacía en su sueño eterno. ¿Por qué había una sonrisa en el rostro del hombre? No podía entender la expresión de su padre, ni sabía los pensamientos finales del hombre, pero tenía muy claro una cosa sin necesidad de escucharlo directamente del hombre. La familia Fischer debe seguir adelante. Birne rezó al Señor de los Perdidos, algo que rara vez hacía, habiéndose vuelto más devoto en lo más profundo de su corazón después de esta experiencia de salvación. Oh gran Señor de los Perdidos, por favor protege su alma, sé que seguramente regresará a tu abrazo. Un día, cuando mi destino se cumpla, yo también iré a donde tú estás, para encontrar la paz. Que todos finalmente encontremos descanso. Días después, mientras Birne recuperaba gradualmente la compostura, recibió dos noticias terribles. La primera mala noticia, la familia Meyer que había violado el acuerdo de paz, no fue castigada en absoluto. Presentaron evidencia de que ya habían cortado lazos con Bourete mucho antes, alegando que todo fue una acción individual. Aunque una excusa tan ridícula no podía engañar a nadie, la Iglesia de la Salvación y la familia real Kiart al final aún reconocieron su evidencia, los acuerdos tras bastidores que se hicieron permanecieron desconocidos. La segunda mala noticia, la gente de la familia Taylor Knight nunca regresó a Nasir Town, pero en cambio, no mucho después, enviaron una carta a Birne. Se quedó asombrado después de leer la carta. Robert dijo que el jefe de la familia de caballeros Taylor finalmente había logrado alcanzar el nivel de transmutación del 2-2 rango, preparándose para convertirse oficialmente en noble Kiart. La familia Taylor, por lo tanto, recibió una donación de casa y una invitación de cierto gremio en la capital, y al final, el jefe de familia decidió trasladar a toda la familia a la capital, abandonando por completo Nasir Town y la costa este. Con respecto a la deuda pendiente de 15 monedas de oro, solo dejó una frase bastante juguetona al final de la carta. El momento más tonto para una persona es cuando pregunta ¿pero me lo prometiste? Irene y Birne celebraron una reunión familiar en el sótano, con solo ellos dos presentes, confirmando 3 nuevos objetivos para toda la familia Fischer en el futuro. El primer asunto era de suma importancia. Ambos tenían claro su juicio de que en 18 años, la guerra entre las dos naciones era inevitable, y si la familia Fischer seguía tan débil como estaba, es posible que no tuvieran la oportunidad de sobrevivir en la guerra. En la siguiente década o más, necesitaban aprovechar cada oportunidad para mejorar la fuerza general de la familia. El segundo asunto se refería a los elementos obtenidos de la caja de hierro negro y de la gente de Rea. Eran 2 componentes de bronce liso, que sacaron y ensamblaron, formando finalmente un recipiente de forma inusual que se parecía a un barco. Birne tuvo que consultar libros para averiguar qué era, y resultó ser una lámpara de aceite de un continente extranjero. Los 2 componentes se unieron perfectamente para formar el cuerpo de la lámpara, pero aún faltaban las partes de la tapa y la base. La antigua lámpara de bronce incompleta no tenía poder, pero nadie sabía qué tipo de poder extraordinario podía poseer una lámpara completa, o por qué la familia Meyer había estado tan obsesionada con ella. El Señor de los Perdidos estaba extremadamente interesado en ella, y si la familia Fischer lograba recolectar todos los componentes, inevitablemente recibirían su inmenso favor y bendición. Tenían que encontrar una manera de buscar todos los componentes faltantes restantes de este misterioso y raro artefacto. El tercer y último objetivo a largo plazo de la familia, que nadie sabía cuándo podría lograrse, era el siguiente. La familia Fischer debía vengarse por completo de la familia Meyer, el clan noble más importante de Rea, por la muerte de Lucius. Esto era menos un objetivo que el triste deseo de toda la familia. La disparidad entre ellos era demasiado grande, como un dragón gigante en el cielo y una hormiga arrastrándose por el suelo. Si la familia Fischer no contaba con la ayuda del Señor de los Perdidos, ni siquiera se atreverían a albergar la obsesión por la venganza. Había 2 asuntos en lo más profundo del corazón de Birne que le pertenecían solo a él, no a toda la familia. Uno de ellos era recuperar las 15, o quizás más, monedas de oro de Robert y, algún día, encontrar ese dragón gigante negro para ese hombre y completar su obsesión.
Unos días después, llegaron los sirvientes de la familia Roman, trayendo la prueba de caballería de Birne y 30 monedas de oro como un regalo del duque Blackiron según la tradición, otorgado a la familia Fischer. Normalmente, la ceremonia de la caballería sería bastante complicada y grandiosa, pero el declive de la clase de los caballeros durante el siglo pasado había sido tal que ya no había ninguna tierra para otorgar, y el propio duque Blackiron no tenía ningún deseo de venir a la pobre y remota ciudad de Nasir. Así, Birne recibió solo una espada forjada en hierro negro, un certificado de su identidad de caballero, un códice común de la Iglesia del Orden Mundial, que era la fe de la familia Roman, y esas 30 monedas de oro. Sin embargo, desde entonces, al menos en nombre, la familia Fischer se había convertido en uno de los poderes vasallos de la familia Roman, elegible para solicitar su protección en caso de una crisis que erradicara a los clanes. Aunque ya había cientos de clanes de caballeros que habían jurado lealtad a la familia Roman dentro del reino Kiar, seguía siendo una buena opción para la familia Fischer. A medida que aumentaban las tensiones entre los países, no dudaron en comprar una pieza de material extraordinario de clase 2, piel de demonio de serpiente negra, antes de que los precios volvieran a dispararse. El comerciante marítimo John también sobrevivió a la fuga, pero la muerte de los familiares lo dejó profundamente triste y deprimido. Unos días después, la familia Fischer volvió a suplicar al Señor de los Perdidos, ofreciendo el material extraordinario de clase 2 piel de demonio de serpiente negra y recibiendo la gracia del Gran Señor de los Perdidos una vez más. Una nueva consecución de la ley extraordinaria formada, Karl expandió el camino del sacrificio divino a su 2-2 rango oyente, otorgando el resplandor espiritual a Irene, quien se arrodilló en el suelo en devota oración. La consecución oyente. A la sombra de la ley extraordinaria, había una mujer tranquila, de mediana edad en luz azul, escuchando atentamente con su oído inclinado. Después de convertirse en un oyente, uno podría usar pasivamente el rasgo extraordinario escuchar la malicia para escuchar los pensamientos de aquellos con hostilidad cerca, y dominar automáticamente 2 hechizos. El hechizo de silencio para bloquear el lanzamiento y la vocalización, y la técnica del oído secreto para espiar a otros. El poder espiritual de Irene se había más que duplicado, mientras que sus mejoras físicas eran mínimas. Claramente, el oyente era una consecución más funcional. Las consecuciones generales del camino del sacrificio divino carecían de capacidad de combate directo en las primeras etapas. La familia Fischer siempre será su servidora y, en última instancia, será la que propicie su gran resurgimiento. La joven, que había adquirido nuevos poderes, estaba profundamente emocionada. Habiendo pasado por tanto, toda la familia Fischer ahora anhelaba aún más un poder extraordinario. 3 semanas después, Birne, vestido con galas negras, estaba sentado en un carruaje, mirando a quienes lo despedían y saludando con una sonrisa. Él y sus guardias se dirigían a la ciudad, a Fein City en el centro de la costa este, al lugar más concurrido para vender ese antídoto casero efectivo. Mientras tanto, Irene acababa de regresar de curar a pacientes ricos en un pueblo cercano, porque, sin importar que, la familia Fischer tenía que dejar atrás a un miembro central. Cuando el carruaje comenzó a moverse lentamente, Birne puso una sonrisa amable y siguió despidiéndose de todos. No hay necesidad de más despedidas. Adiós, regresaremos pronto. Después de un rato, retiró la mano, respiró profundamente el aire fresco y con gran serenidad sacó un trozo de papel y un bolígrafo del bolsillo del pecho. Colocó el papel sobre su rodilla, reflexionó durante un largo rato y finalmente escribió la primera frase. Lucius Fischer, nacido en el año 1760 de la era del sol ardiente, enseñó a toda la familia Fischer lo que significan la sabiduría, el coraje y el sacrificio. En las calles de la principal zona urbana de Ciudad Fein, Birne, vestido con galas negras, se ajustó las gafas, dio instrucciones a los guardias y sirvientes para que fueran a comer y buscó las similitudes entre esta ciudad y aquella en la que pasó su infancia. Pronto frunció el ceño profundamente, porque podía ver basura esparcida por todas partes, completamente sin controlar, y el suelo lleno de aguas residuales estaba incluso más sucio que Nasir. La gente pasaba a toda prisa, las casas a ambos lados de la calle estaban construidas caóticamente y abarrotadas, todo lo cual contribuía a una opresión claustrofóbica que rodeaba a Birne. Con la aparición de las máquinas de vapor y las fábricas en los últimos años, la gente de las ciudades y el campo de la costa este había comenzado gradualmente a acudir en masa a Ciudad Fein.
La afluencia masiva de forasteros, que se establecían principalmente en los suburbios, era parte de una tendencia inevitable y más amplia de crecimiento explosivo de la población urbana en muchas ciudades del continente Ouden. Byrne huyó rápidamente del área general hacia el centro de Ciudad Fein, notando que el ambiente a su alrededor mejoraba gradualmente. Las calles del centro de la ciudad eran anchas y planas, con un pavimento limpio, libre de basura y bordeadas de árboles altos y frondosos cuyas ramas dejaban que la luz del sol se dispersara en parches en el suelo. Byrne supuso que esta parte de la calle en el centro de la ciudad debía ser donde vivían los ricos. Un niño con sombrero se acercó y le dio a Byrne una sonrisa tímida. «Señor, ¿le gustaría comprar un periódico? Hoy hay grandes noticias sobre la Alianza de las 7 Estrellas». Oh, no es del todo exacto decir eso, ya que ya no existe una Alianza de las 7 Estrellas. Byrne estaba un poco aturdido y vio que muchos a su alrededor que habían comprado periódicos también parecían asombrados. Claramente el niño no estaba mintiendo, algo asombroso había ocurrido de hecho. Aunque la Alianza de las 7 Estrellas estaba un poco lejos de Kiart, Byrne todavía tenía curiosidad por lo que había sucedido, ya que nunca había visto un periódico en Nasir, sino que solo había oído hablar de algo así. Quería intentar comprar uno hoy. Está bien, tomaré uno. Así que Byrne gastó un al de cobre para comprar un periódico de las manos del vendedor de periódicos y comenzó a leer este periódico llamado Kiart World News. Byrne se sorprendió al ver que estaba lleno de conocimiento e información de todo el mundo, casi como un práctico cofre del tesoro de papel. Pronto descubrió que la página más grande del periódico usaba una fuente gigante para detallar un gran trastorno en la Alianza de las 7 Estrellas del Norte, y su rostro cambió instantáneamente. Si esto no es una broma doble, es realmente aterrador. El primer asunto fue el cambio oficial de nombre de la Alianza de las 7 Estrellas al Imperio de las 7 Estrellas, aboliendo por completo la antigua estructura de la República, ya que un oficial de estatus subhumano ascendió con éxito al trono como emperador del Imperio de las 7 Estrellas. Miller Corsica del Imperio de las 7 Estrellas, de una pequeña y oscura familia noble, ahora llamado el dios militar, es probablemente uno de los caballeros más poderosos del continente Ouden, o incluso del mundo actual. Respiró profundamente. Si el primer asunto fue absolutamente impactante, entonces el siguiente fue simplemente lo suficientemente absurdo como para hacer que uno cuestione la cordura del mundo. La Iglesia del Sol, una de las 5 grandes iglesias de los dioses verdaderos, reconoció públicamente la legitimidad de la Iglesia de la Reforja, considerándola la sexta de las grandes iglesias de los dioses verdaderos. Es completamente absurdo. El descenso del dios de la Reforja es uno de los eventos de mayor impacto negativo en el último siglo. Inicialmente, mató a un gran número de nobles y al exponente extraordinario de la noche a la mañana después de la llegada de los 7, incluso el entonces emperador pereció. Byrne recordaba muy bien cómo los países y las iglesias alguna vez consideraron a la Orden de la Reforja como un azote. Antes del periódico de hoy, no podía imaginar que la Orden de la Reforja fuera reconocida como una iglesia de los dioses verdaderos. La Orden de la Reforja honraba el horno y el acero como sus símbolos, y se rumoreaba que la máquina de vapor cada vez más popular de los últimos años era su creación inventiva. Al menos ambos asuntos no afectarán a Kiart, pase lo que pase en el norte del continente, la distancia aquí es en última instancia demasiado grande, murmuró para sí mismo. Kiart, uno de los 4 reinos del este, está ubicado al sureste en el continente Ouden, a bastante distancia de las 7 estrellas. El centro de la ciudad estaba mucho más limpio, las casas en el área ya no se sentían tan opresivas, pero Byrne no se sintió aliviado. El contenido del periódico era demasiado sensacionalista. La Iglesia del Sol reconoció el estatus de la Iglesia de la Reforja, incluso después de hacer cosas tan terribles, aún tienen la oportunidad de cambiar la opinión pública. Recordó los muchos libros de historia que había leído y de repente sintió que en unas pocas décadas, la percepción de la Iglesia de la Reforja en las mentes de las personas podría cambiar. Si la Orden de la Reforja pudiera ser reconocida como una iglesia de los dioses verdaderos y ganar un punto de apoyo, tal vez algún día, Dawn también podría ganar legitimidad en los corazones de las personas. Un anhelo surgió dentro de él, pero claramente sintió que era una meta casi tan desafiante como ascender al cielo, incluso más tangible que la loca idea de aniquilar a la familia Meyer. Unos 15 minutos después, Byrne localizó el banco de Ciudad Fein. En Nasir no había bancos, e intrigado, entró en el espacioso vestíbulo, notando la luz de las velas de los candelabros de cristal que se reflejaban en los pisos de mármol.
La familia Fischer solo tenía esos candelabros con muchos brazos curvos y velas. Virne nunca había visto candelabros de cristal más hermosos, siempre irresistiblemente los miraba una segunda vez. En el futuro, la casa de los Fischer debe tener candelabros como estos, pensó en silencio para sí mismo. Un enano de mediana edad con una gran barba se acercó, vestido con ropa suelta de color amarillo brillante, con ojos amables, pareciendo muy amigable y accesible. Buen día, señor, jaja. ¿Qué puedo hacer por usted? No dude en discutir cualquier cosa conmigo, especialmente si se trata de dinero. Se dice que el Nordivar Bank, un banco gigante por acciones que se extiende por el continente Ouden, tiene una cantidad inusualmente alta de enanos entre sus escalones superiores, sin embargo, era la primera vez que Virne veía esta rara especie subhumana en Kiart. De hecho, hoy fue un día de muchas novedades para él. Un préstamo, quiero pedir dinero prestado, dijo Virne sin dudarlo. El enano, de solo 1 metro de altura y entrecerrando los ojos como si fuera un tocón de piedra con rostro humano, se rió de buena gana. Ja ja ja. Bien, muy bien. Juro que me gusta ese término que acabas de usar. Puedes llamarme Milward, soy el jefe de la sucursal de Nordivar en Fein City. Milward se detuvo un momento y luego continuó. Sin embargo, también tenemos miedo de las malas deudas cuando se trata de préstamos, por lo que debe proporcionar alguna prueba confiable. Virne sacó con calma la identificación del caballero firmada por el propio duque Blackiron, y el enano Milward inmediatamente sonrió de alegría. Ja ja ja. Ya veo, ya que ambos somos personas de estatus e identidad, será más fácil hablar. Después de salir del banco, los sentimientos de Virne se volvieron extremadamente complejos. El asunto de pedir un préstamo para expandir su empresa había sido discutido con Irene una semana antes, y ambos creían que mientras usaran la habilidad de farmacéutico para desarrollar y mejorar continuamente nuevas pociones, la familia Fischer podría obtener un flujo constante de dinero. Pero después de realmente pedir prestadas 50 monedas de oro, Virne, pidiendo prestado por primera vez, sintió una pesada carga psicológica, porque sería muy problemático si no podía pagar la deuda eventualmente. Más tarde, encontró a un comerciante local en Ciudad Fein usando la dirección dada por el comerciante marítimo John, y acordaron reunirse en la casa del comerciante. Virne, liderando a sus sirvientes y guardias, llegó a una gloriosa mansión, mucho más hermosa que la casa del jefe de la ciudad y casi tan lujosa como la residencia del barón Obernen Nasir, dándose cuenta rápidamente de que se estaba reuniendo con un verdadero comerciante importante. Según lo que dijo John, la mayoría de las mercancías que enviaba por mar se vendían cerca con la ayuda del señor Gold, cuyas habilidades y conexiones eran extremadamente fuertes. El señor Gold era un hombre de Kiart, de 2 metros de altura y al menos 150 kilos de peso, con una cabeza calva brillante sin un solo cabello y con una mirada intimidante como la de un carnicero. Se decía que su cuñado era el señor de Ciudad Fein, el vizconde Bast. El interior de la mansión del señor Gold solo podía describirse como opulento, y en el fondo Virne se arriesgó a suponer que el hombre común que tenía ante él era quizás incluso más rico que el barón Overn, que formaba parte de la nobleza extraordinaria. Llegó la hora de la cena y comenzaron a hablar de negocios. ¿Quieres vender esto? En su mano, sostenía una poción roja y su tono era profundo, casi agresivamente inquisitivo, pero Virne no percibió malicia, solo perplejidad. Virne, preparado para este momento, asintió brevemente y explicó con calma. Esta es una potente poción desintoxicante, capaz de contrarrestar todas las toxinas convencionales y las toxinas de criaturas misteriosas de bajo nivel. El precio promedio de mercado es de 3 monedas de oro, pero mi costo es menos de 1 moneda de oro. El señor Gold reflexionó por un momento y luego preguntó. ¿Vida útil y método de transporte y almacenamiento? Virne continuó. La vida útil es de 3 años, después de los cuales el efecto se debilitará hasta volverse ineficaz después de 5 años. Recuerde evitar impactos durante el transporte y el almacenamiento. Confiaba en ganar dinero porque el costo de la nueva y potente poción desintoxicante era demasiado bajo, poco más de 1 docena de monedas de plata, lo que dejaba un gran margen de ganancia. El señor Gold negó con la cabeza, mirando al joven con ojos llenos de experiencia y perspicacia, como si leyera su carácter, y habló con calma. ¿Aún no tiene sentido? ¿Cuántas personas en el país serían envenenadas todos los días? Las pociones desintoxicantes ordinarias pueden manejar la mayoría de las situaciones. El mercado es demasiado pequeño, sin mencionar que pareces haber olvidado los costos de almacenamiento, transporte y promoción. Virne se quedó atónito por un momento, cayendo en un largo silencio.
El señor Gold no estaba del todo en lo cierto. Ya había considerado esos costos, pero no esperaba que el señor Gold descartara esas ganancias por completo. Resultó que a un gran comerciante respaldado por la familia del vizconde no le importaban esas pequeñas ganancias. El hombre calvo frente a él probablemente solo quería ganar mucho dinero. De repente, una sonrisa apareció en el rostro de Virne, sus ojos rebosaban de la misma confianza que una vez se vio en Lucius, mientras continuaba sin esfuerzo. En verdad, nuestra familia Fischer está cooperando con un genio hechicero alquímico, que posee fuertes capacidades de investigación y desarrollo en medicina. Con los ojos brillantes de confianza, como si ya hubiera tenido éxito, Virne dijo con una sonrisa. Siempre que estés dispuesto a ayudar, podemos sacar otras pociones nuevas dentro de un año, y se te dará prioridad para la cooperación. Finalmente, el señor Gold reveló una sonrisa intrigada, asintiendo mientras decía, bueno, esto suena un poco más interesante ahora. Pero primero tendré que firmar un contrato contigo, y si no puedes sacar algo nuevo dentro de un año, exigiré una compensación a la familia Fischer. La potente poción desintoxicante era solo un resultado de la habilidad de farmacéutico. Virne estaba seguro de que podría producir muchos más tipos nuevos de pociones en el futuro. Incapaz de ocultar su emoción, Virne apretó el puño ligeramente y dijo con una sonrisa, está bien, estoy dispuesto a firmar el contrato. Al salir de la villa del señor Gold, Virne no regresó de inmediato, sino que caminó por el bullicioso centro de Ciudad Fein. La gente a su alrededor pasaba apresurada, siempre con muchas cosas que hacer, pareciendo mucho más ocupada que la gente de Nasir. Podía sentir plenamente la vitalidad de la ciudad, pero también percibía vagamente que un desarrollo demasiado rápido no era necesariamente algo bueno. Y esos sucios montones de basura esparcidos por todas partes le trajeron recuerdos de la plaga que había experimentado en su infancia, desencadenando muchos recuerdos aterradores en su mente. Tarde o temprano, la planificación del desarrollo de Ciudad Fein debe ser intervenida a fondo por el ayuntamiento, de lo contrario, definitivamente conducirá al caos. De repente, mientras Virne caminaba por la calle, se sintió atraído por una sastrería. En la sastrería se exhibían prendas de considerable calidad, evidentemente hechas con una fina artesanía adecuada para personas de alto estatus, que atraparon su mirada durante mucho tiempo, incapaz de apartarla. Virne bajó la cabeza para mirar la ropa que llevaba. Aunque eran prendas finas, los detalles no eran lo suficientemente meticulosos, lo que hacía fácil identificar al portador como alguien de un lugar menos conocido. Recordó que Lucius dijo que la ropa hace al hombre y que la gente está más dispuesta a escuchar a alguien que se ve bien, por lo que invertir en un atuendo más respetable realmente valía la pena. Virne luego entró en la sastrería y rápidamente vio a un anciano alto y delgado con pómulos prominentes y una expresión severa, que caminaba hacia él con pasos precisos. El anciano, vestido todo de negro y con un monóculo, evaluó a Virne y después de un momento sacudió la cabeza con firmeza y dijo, señor, perdóneme por ser brusco, pero su temperamento y su ropa no combinan por completo. Puedo decir que tiene talento, pero ese atuendo no es más que basura. Virne se quedó atónito por la franqueza del otro, pero sonrió y preguntó, entonces, ¿qué tipo de ropa cree que me quedaría bien? Eres un noble, o al menos un caballero, y la alta sociedad de Kiart hoy en día usa fracs que provienen del imperio de Lorne. La voz del anciano era seria, profesional y no dejaba lugar a dudas mientras se inclinaba y continuaba. Nuestra tienda le proporcionará las recomendaciones de ropa y sastrería más profesionales de la costa este. No le decepcionaremos. Lo que necesita es un frac azul marino estilo Lorne, no el estilo 7 estrellas. Toda la ropa de nuestra tienda está hecha a medida, así que permítame tomarle las medidas. Virne se interesó más, pero antes de medirse, preguntó prudentemente por el precio y luego se sorprendió por la cotización de 30 monedas de plata. Sin embargo, después de algunas dudas, decidió seguir adelante. Justo después de que le tomaran las medidas, de repente escuchó una voz de mujer desde afuera de la puerta que acababan de abrir. Tendero Auley, ¿cómo va el atuendo de mi hermano? Pronto asistirá al banquete del vizconde Bast y no debe quedarse atrás de los demás en apariencia. La mujer que entró en la sastrería estaba vestida lujosamente, con rizos dorados claros que caían por su suave frente, sus ojos brillaban con vivacidad juvenil. Al ver a Virne, que se estaba poniendo el abrigo, se detuvo un momento y luego lo saludó con una sonrisa. Hola, señor, mi nombre es Margaret, de la familia Hoffman. Virne asintió con compostura y cortesía, con una leve sonrisa en los labios mientras decía,
Buen día, señora Margaret, soy Virne de la familia Fischer. Margaret tomó nota mental del nombre, Virne, de la familia Fischer. Pero le faltó el coraje para iniciar una conversación más profunda. El tendero Auley terminó de anotar las medidas de Virne y luego dijo con calma: Señora Margaret, vuelva mañana. La ropa para el barón Hoffman aún no está completamente lista, como sabe, la artesanía perfecta siempre lleva tiempo para mostrarse. Está bien. Margaret asintió con indiferencia, mirando de reojo al joven y apuesto hombre, permaneció en silencio durante un largo rato y, después de que Virne se fue, inmediatamente le preguntó al tendero Auley sobre la sastrería. No puedo creer que nunca lo hubiera visto antes. Conozco a toda la nobleza y a los miembros de los clanes de caballeros de Fein City. Tendero Auley, ¿sabe de dónde es? El tendero Auley reveló una sonrisa bastante juguetona y, encogiéndose de hombros, dijo: No lo sé, señora. Margaret se sintió inmediatamente desanimada, pero no pudo evitar fantasear sobre la identidad de ese apuesto joven en su mente, sintiendo inexplicablemente que debía ser alguien extraordinario. Continuando en un tono pausado, el tendero Auley dijo: Pero él regresará a nuestra tienda, y entonces podré preguntarle por ti. Hay muchas cosas que quiere saber. Después de salir de la sastrería, Virne regresó al Nordivar Benk y con gran solemnidad, sacó una caja de hierro negro para guardarla en la caja fuerte especialmente diseñada del banco. Tenía que pagar una tarifa de conservación de 5 monedas de plata cada año. Sospechaba que la familia Meyer aún podría encontrar una manera de localizarlos, y si enviaban a individuos poderosos para causar problemas nuevamente, la seguridad de la familia Fischer sería bastante problemática. Pero almacenarlos en los bancos de Fein City sería mucho más seguro. Esta ciudad incluso tenía la presencia de una potencia de clase monarca de nivel 3, es decir, el obispo Tempestad regional de la costa este. La familia Meyer, sin importar que, no podría venir y saquear por la fuerza. Un día lo recuperaré. La familia Fischer eventualmente encontrará todos los componentes restantes, murmuró Virne para sí mismo mientras salía del banco. Unos días después, Virne visitó la sastrería nuevamente para hacer más ajustes para su frac. Algún tiempo después, cuando estaba a punto de irse, recibió una carta. Un varón, estrechamente asociado con la familia Roman, había escuchado sobre los asuntos de la familia Fischer y lo invitó a asistir a una próxima fiesta de la alta sociedad en Fein City. Virne se sorprendió gratamente. Su ropa estaría lista justo a tiempo para la fiesta. Todos los asistentes a la fiesta eran miembros de la alta sociedad de Fein City. El anfitrión era el señor de la ciudad, el vizconde Bast, y los dos invitados más importantes eran el conde Auburn, el gobernador de la costa este, y el obispo regional de Tempest. Tenían poder de vida o muerte sobre millones de personas en la provincia de la costa este. Cuando entró el elegante y apuesto Virne, rápidamente llamó la atención de numerosas invitadas femeninas. Sus rasgos eran extremadamente refinados, su apariencia rebosaba sol, pero había un toque de melancolía en las profundidades de sus ojos, especialmente cuando sonreía, sus labios eran absolutamente encantadores. Virne no tuvo oportunidad de conversar con el conde Auburn ni el obispo de Tempest, los dos puntos focales del evento. Solo pudo memorizar en silencio sus apariencias. El conde Auburn se parecía a su sobrino, el barón Auburn, alto y delgado, muy sociable, solo su rostro sonriente mostraba claros signos de envejecimiento y sus sienes estaban canosas. El obispo de Tempest, por otro lado, era una persona extraña que vestía una túnica larga de azul y púrpura, que apestaba a alcohol. Su rostro frío se crispaba de vez en cuando. Nunca saludaba a nadie de forma proactiva e incluso su discurso era algo incoherente cuando hablaba con los demás, lo que dejó a Virne, que había oído hablar tanto de él, bastante desconcertado. Habría creído que este tipo era un borracho a punto de ser expulsado de una taberna. Pronto supo la razón detrás de esto. Aparentemente, el obispo de la Tempestad había usado un misterioso y raro artefacto de la clase prohibida en sus primeros años y había pagado un precio que lo obligó a beber mucho todos los días para convertirse gradualmente en lo que era ahora. En la fiesta, Virne vio a la dama de cabello dorado pálido con la que se había encontrado el otro día. Mientras todas las demás chicas seguían mirando, ella ya se había acercado cortésmente. Al levantar la vista, Margaret sonrió y dijo: «Señor Virne, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. Soy la hermana del barón Hoffman. ¿Todavía recuerda nuestro último encuentro?» Virne se sobresaltó un poco y respondió con una sonrisa: «Señora Margaret, es un honor volver a verla, una coincidencia perfecta. La persona que me invitó aquí es el barón Hoffman.
Margaret fingió no darse cuenta y mostró una mirada de sorpresa. ¿Es así? ¡Qué perfecto! De verdad, qué coincidencia. Virne sonrió suavemente, recordando vagamente que también se había encontrado con otras chicas en la ciudad algunas veces, todas las cuales parecían tener comportamientos idénticos. Siempre sentía que algo no estaba del todo bien. Al mediodía, bajo el brillante sol, mucha gente asistió al funeral del viejo Ramón. Nasir solo tenía unas pocas herrerías, y la habilidad del viejo Ramón era reconocida como de primera categoría, superando incluso a su hijo más joven y fuerte. Hace unos años, el anciano, una vez robusto y digno, comenzó a perderse en la edad, desvaneciéndose como si se desvaneciera en el aire, e incluso Irene no pudo curar el envejecimiento en sí. El funeral tuvo lugar en la Catedral de la Iglesia del Sol, y muy pocas personas en Nasir creían en la Iglesia del Sol, por lo que la Catedral del Sol tampoco era muy grande. El viejo Ramón yacía pacíficamente en su ataúd, su rostro envejecido mostraba las marcas del tiempo, el cabello plateado como hilos de seda cubría su pálida cabeza. Profundas arrugas estaban grabadas entre su frente y las comisuras de sus ojos, lo que hacía que pareciera que estaba libre de fatiga y preocupaciones, esperando cómodamente a que los dioses se llevaran su alma que pronto fallecería. Cuando llegó el momento de que todos se despidieran por última vez del hombre en el ataúd, Irene, vestida con una túnica negra, dio un paso adelante serenamente. La niña que una vez había sido joven ahora era la cabeza de un clan secreto, pero el viejo Ramón murió sin saber nunca el secreto detrás del repentino ascenso de la familia Fischer. Irene miró al anciano que también conocía, con los ojos ligeramente rojos, como si estuviera susurrando para sí misma o rezando. Señor Ramón, buenas tardes. Espero que encuentre la paz eterna en el mundo tranquilo. El gran señor de los perdidos protegerá su alma. Virne y Margaret también estaban presentes, habiéndose convertido en una pareja bien conocida por todos. En poco más de un año, muchas personas en Nasir estaban impresionadas por la audacia, la asertividad y la arrogancia de Margaret, pero ahora su característica más notable era su vientre protuberante. De hecho, muchos en la familia Hoffman detrás de Margaret desaprobaban el matrimonio entre los dos, e incluso el apoyo de su hermano, el barón Hoffman, no fue suficiente. Aparte de los hermanos, los demás miembros de la familia pensaban que Virne, que solo era un caballero, no era un buen partido para Margaret, por no hablar de que, al fin y al cabo, la familia Fischer no eran más que unos advenedizos de un lugar pequeño. En aquella época, la importancia de la sangre, el estatus y la igualdad de rangos sociales era evidente, y el comportamiento ascendente de Virne hacía que muchos se burlaran a sus espaldas. Sin embargo, la testaruda Margaret tenía un método sencillo y claro para rebelarse contra su familia. Se quedó embarazada por su cuenta. Cuando reveló esto descaradamente, provocó directamente que su propia madre se desmayara en el acto, y si Virne no hubiera corrido rápido, su futuro suegro casi le habría roto las piernas en ese mismo momento. Tenía muchas ganas de decir que Margaret le había obligado, pero probablemente muy poca gente le creería. Hugh, alto de estatura, habló por turnos con las personas que asistían al funeral, con los ojos enrojecidos. Cuando vio a los miembros de la familia Fischer, forzó una sonrisa triste con mucho esfuerzo. Mi padre estaba muy agradecido con todos ustedes, de verdad. En sus últimos momentos, estaba alerta de nuevo y agradeció toda la ayuda que le han brindado a la familia Ramón durante estos últimos años. Irene asintió y dijo, estas eran todas las cosas que deberíamos hacer. ¿Has trabajado duro, Hugh? No, no es nada. Hugh apenas había terminado de hablar cuando de repente no pudo contenerse y estalló en lágrimas, y la gente a su alrededor se apresuró a consolarlo. Ah. De repente, Margaret gritó, con los ojos cerrados, mientras agarraba con fuerza el hombro de Virne sin control, el dolor hizo que Virne también apretara los dientes. Mi barriga, me duele tanto, mi barriga. Todos se quedaron atónitos por un momento antes de que todos se convirtieran rápidamente en un bullicio de confusión. Irene confirmó rápidamente algo a través del poder de las runas curativas. Margaret no estaba sufriendo una enfermedad repentina, sino que estaba de parto. Se apresuró a decir, lo siento, debemos irnos ahora, lo siento mucho. Por supuesto, Hugh entendió, y la familia Fischer abandonó la escena a toda prisa, corriendo al único hospital de la ciudad. Fue antes de lo esperado. Se suponía que Margaret daría a luz en medio mes, pero por alguna razón, comenzó antes. Irene fue a ayudar con el parto, junto con los médicos y enfermeras. Se escucharon continuos gritos de agonía, y los sirvientes y guardias de la familia esperaban ansiosos afuera.
Virne caminaba frenéticamente de un lado a otro, respirando profundamente una y otra vez, con la mente en blanco como nunca antes. Cálmate, Virne. Sris, de solo 6 años, de repente extendió la mano y agarró a Virne, diciendo sin expresión: no es como si fueras tú quien está dando a luz. Virne quedó momentáneamente aturdido. Sris, el niño que rara vez hablaba, siempre se las arreglaba para hacer que la gente sintiera que realmente era un niño extraño cada vez que lo hacía. El tiempo parecía ralentizarse mientras Virne estaba allí, empapado en sudor, esperando en silencio la llegada del nuevo miembro de la familia Fischer. Los acontecimientos del día le habían dado una sensación extrañamente maravillosa e inusual. La muerte siempre viene de la mano con una nueva vida. Tal vez ese era el verdadero significado del legado. Mientras tanto, sin que nadie lo supiera, una mirada tranquila desde el cielo pasó desapercibida. La conciencia de Carl, que observaba intangiblemente a la familia Fischer desde arriba, vio a la diligente Irene, al ansioso Virne y al sereno Sris. Podía sentir una conciencia completamente nueva que se conectaba cada vez más con la suya. Fue una sensación curiosa, una vida que surgió de la nada, que entró en un mundo que aún no estaba preparado para su llegada, y él mismo no estaba preparado para embarcarse en su propio viaje. El destino de sangre que se transmitía de generación en generación en la familia Fischer era el de los predecesores que fallecían y el nacimiento de nuevas generaciones. Generación tras generación recorrerían la historia, marcando el nombre Fischer en sus anales, y finalmente provocando un verdadero resurgimiento para ellos mismos. Por fin. ¡Guau guau guau! Un fuerte grito llenó de repente el hospital, y la gente de la familia Fischer estalló en vítores. El rostro de Virne se emocionó increíblemente, murmuró interminables agradecimientos a su esposa y prima, su sonrisa brillaba cada vez más. El niño nacido de Margaret era un niño, que parecía una criatura muy frágil con una marca roja y compleja en el dorso de la mano. Como ya se había decidido, el nombre del niño sería Darren Fischer, que significa uno con el potencial para grandes empresas. Los demás pensaban que las llamadas grandes empresas significaban convertir a la familia Fischer en una casa verdaderamente noble. Solo Virne, Irene y Sris entendían cuán complicadas y ambiciosas eran las grandes empresas implicadas en ese nombre. La nueva generación de la familia Fischer finalmente había llegado, y todos, de arriba a abajo, estaban inmersos en la alegría. Virne fue a la tumba de Lucius y pronunció muchas palabras de calma. En poco más de un año, Virne había desarrollado con éxito una nueva poción, diseñada específicamente para restaurar la energía de las personas, con costos de producción muy bajos y un amplio mercado de ventas, ganando perfectamente la apuesta con el Sr. Gold y expandiendo posteriormente el negocio farmacéutico. Ahora, la familia Fischer podía contar con un ingreso estable de aproximadamente 17 monedas de oro cada mes, y después de deducir varios gastos, la familia actualmente tenía un total de 175 monedas de oro en activos. Desafortunadamente, ni Virne ni Irene habían logrado asimilar la poción mágica actual. Además, ascender los 2 primeros rangos del poder de consecución era relativamente fácil, pero a partir del tercer rango, uno necesitaba no solo materiales extraordinarios sino también un ritual, lo que hacía que el ascenso fuera mucho más difícil. En cuanto a concederle el poder de consecución a Sris, todavía sentían que era demasiado joven. Esperar hasta que tuviera 10 años sería mejor para dominar el poder extraordinario. Varios días después, en una noche tranquila, Irene y Virne discutieron un asunto serio en el sótano. ¿Deberían o no contarle a Margaret los secretos de la familia Fischer? Con una voz suave, Irene sacudió la cabeza y dijo con calma: si hubiera sido hace unos años, habría aceptado sin dudarlo revelar todo, incluso pensando que beber sangre era intrascendente. Pero con más experiencia, no aceptaría tan fácilmente. Las 6 grandes iglesias de dioses verdaderos desprecian a los cultos heréticos al extremo. Si ella nos denunciara o filtrara accidentalmente el secreto, todos los miembros de la familia Fischer serían completamente erradicados. Hizo una pausa, luego continuó con firmeza y sin sentimentalismo. Entonces, todavía me adhiero al principio que establecimos desde el principio. Se necesita el consentimiento de 3 miembros principales de la familia para traer un nuevo miembro a Dawn, y todos los seguidores del culto deben participar de la sangre de la familia Fischer. Virne se quedó atónito por un momento, luego no pudo evitar preguntar: ¿se necesita el consentimiento de 3 miembros principales de la familia? ¿Quieres decir que tenemos que esperar hasta que Sris crezca? Irene asintió y continuó con calma: creo que con la madurez de Sris, podrá participar en la toma de decisiones en unos años más.
Birne no podía negarlo, Zris era tranquilo y fiable, sensato y, hasta cierto punto, incluso peculiar. Está bien, esperaremos unos años más en este asunto, dada su máxima importancia. Por ahora, primero tenemos que evaluar sus opiniones sobre la fe. Después de su conversación, regresó rápidamente al lado de su esposa. A menos que fuera absolutamente necesario, Birne casi nunca quería estar lejos de Margaret y su hijo. Desde la muerte de Lucius hacía más de un año, Birne a menudo experimentaba pesadillas. A veces se encontraba de pie en un bosque cubierto de nieve con el rostro cubierto de sangre, una incontrolable sensación de soledad surgía dentro de él. En el bosque, había varios cadáveres con los ojos bien abiertos en la muerte. Eran Irene, Margaret y Zris, lo que hizo que Birne se sintiera completamente frío. La voz interrogativa y desdeñosa de Lucius venía detrás de él. «¿Fallaste en protegerlos, Birne? Me equivoqué contigo». Una profunda sensación de miedo y culpa lo envolvía instantáneamente, y era a menudo en este punto cuando Birne despertaba de sus pesadillas. La muerte nunca estaba lejos. Quedaban poco más de 16 años y medio para prepararse para la guerra casi inevitable entre Kiart y Rea. Si no se hacía nada, durante la guerra, la trágica situación de la familia Fischer a merced de otros se repetiría. En el lado noreste de Kiart, la costa este sería el primer lugar devastado por el saqueo y la matanza si los Reans invadieran. Muchos de los ancianos de Kiart todavía recordaban vívidamente los actos brutales y salvajes de los Reans. En un sótano silencioso y ordenado, Birne e Irene, los hermanos, discutieron varias contramedidas. Birne sacó papel y un bolígrafo y los colocó sobre la mesa, comenzando a dibujar círculos y escribir para ilustrar la situación actual. En los escalones superiores de la sociedad de la costa este, las dos figuras más prominentes y poderosas son Earlovern, el gobernador de la costa este, y el obispo Tempestad de la iglesia Tempestad. Ambos han alcanzado el nivel de monarcas de bajo nivel, y detrás de ellos, sus principales familias, la familia Auburn y la iglesia Tempestad en la costa este, cuentan con una docena de exponentes extraordinarios de la clase transmutación. Irene asintió con la cabeza. Tanto el gobernador como el obispo de la Tempestad ocupaban posiciones tan elevadas y ejercían un poder tan inmenso que podían decidir el resultado de la mayoría de los asuntos con una sola palabra. Birne continuó detallando mientras escribía y dibujaba sin interrupciones. A continuación están las 7 familias de vizcondes y numerosas fuerzas de la Iglesia de los Dioses Verdaderos en la costa este. Actualmente, la familia de vizcondes más fuerte es el clan León de Bast de Ciudad Fein, que está bajo su control. El propio Bast también es un exponente extraordinario de clase superior de transmutación. Luego, está el clan Águila que controla 3 ciudades en la costa este. Hay 5 exponentes extraordinarios de transmutación en su familia, y la figura principal es el vizconde Xavier Halcón Negro. Está bastante preparado para desafiar la autoridad del clan León, y también tienen una excelente relación con Earlovern, el gobernador. La lucha en curso entre los clanes León y Águila ya había durado varios años y era tema de chismes dentro de toda la élite de la costa este. Sus enfrentamientos inicialmente habían sido relativamente civilizados, pero en el último año, sus métodos habían tomado un giro drástico para peor, escalando hasta el punto de asesinar a los partidarios del otro. El clan Águila estaba muy interesado en expulsar al clan León y apoderarse de la rápidamente creciente ciudad Fein. Sus tácticas se volvían más reprobables día a día. Y Earlovern, el gobernador de la costa este, parecía estar sutilmente a favor de esto. En este punto, Birne hizo una pausa y dijo algo impotente. Ya hemos elegido un bando debido a la cooperación entre la familia Fischer y el señor Gold. El señor Gold tiene sus canales y conexiones precisamente porque el vizconde Bast es su cuñado. Ahora, para los círculos superiores de la costa este, somos vistos como partidarios del león. Irene también suspiró y dijo. Cuando decidimos cooperar, no entendíamos toda la situación en la costa este. De lo contrario, no habríamos sido tan apresurados. Las luchas internas de la nobleza doméstica incluían asesinatos, pero no eran hasta el punto peligroso en que la muerte acechaba en cualquier momento, pero la amenaza era real. Ahora la familia Fischer tiene muchos fondos excedentes y actualmente no tenemos una necesidad significativa de materiales extraordinarios. Es hora de comprar algunos artefactos raros misteriosos y sacrificarlos al gran señor de los perdidos. Además, estoy considerando establecer un orfanato para albergar a esos huérfanos sin hogar de Nasir. ¿Un orfanato? Birne reflexionó un momento, sabiendo que ella no estaba proponiendo esto puramente por altruismo repentino, así que le preguntó seriamente a Irene, ¿cuál es tu plan?
Irene miró hacia la hoja que detallaba las divisiones de poder y silenciosamente reveló su plan. Contrataré personas para enseñarles conocimientos, los instruiré personalmente y elegiré a los niños útiles para darles sangre, para que puedan unirse a las filas del amanecer. Todavía tenemos muy pocas manos confiables en este momento, hizo una pausa por un momento antes de afirmar con firmeza. Creo que los niños que han sido entrenados y educados desde una edad temprana serán más confiables que los seguidores ordinarios. Virne asintió, luego se cruzó de brazos y se quedó en silencio como si dudara sobre un asunto importante, antes de finalmente hablar lentamente. Todavía estoy investigando cómo fortalecer la influencia de la sangre de la familia Fischer. Si la sangre pudiera controlar exponentes extraordinarios, podríamos hacer pociones mágicas de acuerdo con la fórmula y darles a una parte de nuestros seguidores poderes de consecución de bajo nivel también. Ambos tenían muy claro una cosa. La capacidad de crear exponentes extraordinarios era la mayor ventaja de la familia Fischer. Sin embargo, cuando Lucius todavía estaba con ellos, varios miembros de la familia Fischer habían discutido este tema, y Lucius estaba firmemente en contra de dar los poderes de persecución a aquellos sin lazos de sangre. Porque actualmente, la sangre de la familia Fischer solo podía influir en la gente común y no en los exponentes extraordinarios, y si lo hacían, solo estarían creando seres que no podrían controlar en absoluto. Si alguno de esos seres albergaba pensamientos de traición, todos los esfuerzos de la familia se arruinarían. Prudencia y secreto eran los lemas de la familia Fischer. No podían simplemente basar la lealtad de los demás en cosas intangibles como confianza entre personas y cultivar la gratitud. El avance en todo el asunto recaía en Virne, quien tenía el poder de persecución del farmacéutico. Tenía el presentimiento de que los efectos de la sangre de la familia Fischer podían fortalecerse y había estado realizando investigaciones sobre la sangre todo este tiempo. En ese momento, Virne de repente tomó un bolígrafo y dibujó un nuevo círculo en una hoja de papel. Bien, casi me olvido de mencionar, aparte de las fuerzas abiertas, también hay un formidable poder herético en la costa este, el culto del dios del mar con una herencia bastante antigua. Dentro de sus filas hay exponentes extraordinarios de la clase transmutación. Se dice que la Iglesia de la Tempestad y el culto del dios del mar fueron originalmente una fuerza, pero más tarde, se dividieron y desarrollaron una enemistad extrema entre sí, porque el culto del dios del mar no reconoce al Señor Supremo de la Tempestad como su dios del mar. 3 meses después, se estableció el primer orfanato en Ciudad Nasir, y el nuevo jefe de la ciudad llegó con gran placer, liderando a los lugareños de estatus para ofrecer sus felicitaciones. El orfanato se llamó Daibreak. En toda la ciudad Nasir, había más de 30 huérfanos menores de 12 años elegibles para unirse al orfanato, y parte de la razón de la pérdida de sus padres fue la repentina invasión invernal por parte de la gente de Rea. Naturalmente, sintieron una impresión favorable hacia la familia Fischer por haberse resistido a Rea. El costo de la familia Fischer para establecer el orfanato fue de alrededor de 35 monedas de oro, y cada mes se necesitaban 6 monedas de oro adicionales para mantener las operaciones básicas, lo que requería que los niños mayores aprendieran oficios y ganaran dinero. El orfanato era espacioso pero oscuro, sus gruesos muros de piedra mostraban las huellas de los años. Irene condujo a algunos cuidadores hasta allí, donde el primer grupo de niños había estado esperando durante algún tiempo. Niños, a partir de hoy, seré su cuidadora. Irene miró con calma a los niños que anhelaban el futuro pero estaban llenos de inquietud, sus ojos la observaban con curiosidad e inquietud. Una suave calidez comenzó a surgir de las profundidades de su corazón. Pero al mismo tiempo, Irene era muy consciente de algo. El amor debe ser selectivo. Sris, Virne y Darren eran las personas más importantes de su vida y, más allá de eso, todo lo relacionado con su cuerpo y su alma pertenecía al gran Señor de los Perdidos. En ese momento, de repente sintió la voluntad del poderoso Señor de los Perdidos. Parecía estar guiándola, dirigiendo su atención hacia una de las niñas entre los niños. Irene miró de inmediato. Era una niña de cabello verde claro, que lucía una sonrisa optimista diferente del resto, pero su pierna derecha tenía una discapacidad grave muy evidente. ¿Era especial? Sri se quedó de pie tranquilamente con las manos entrelazadas detrás de la espalda en el espacio abierto fuera del orfanato, mirando hacia el grupo de niños que habían salido a jugar. Parecía fuera de lugar, sus ojos se parecían demasiado a los de un adulto, como si fuera un miembro del personal allí para cuidar a los niños. Oye, ¿no hay nadie con quien puedas jugar? Una niña con cabello corto verde claro y una muleta se acercó, un poco mayor que Sris, su rostro pálido y regordete era todo sonrisas.
Su pierna derecha tenía una deformación congénita severa, cuya causa era extremadamente extraña, de modo que ni siquiera Irene podía curarla. Zris simplemente la miró con las manos detrás de la espalda, sin hablar. Mi nombre es Vanessa. Vine aquí porque mis padres me abandonaron. Hola. Vanessa se presentó con entusiasmo, sin mostrar ninguna tristeza incluso cuando mencionó su abandono. De repente, se dio cuenta de que la ropa de Zris era completamente diferente a la de ellos, con un aspecto y una textura totalmente diferentes, probablemente a un precio muy diferente, y se rió. No parece ser de aquí. Puede que haya entendido mal, pero puedes jugar con nosotros si quieres. Zris negó con la cabeza y Vanessa se quedó perpleja de por qué no hablaba. De repente, un niño pequeño y regordete se acercó corriendo con algunos otros niños y rodeó a Zris. El niño regordete gritó enojado. Me empujaste por detrás la última vez. No creas que no me atreveré a golpearte solo porque eres el hermano del director. Zris en silencio, con las manos todavía detrás de la espalda, saltó hacia atrás rítmicamente y esquivó hábilmente todos los ataques, luego, con bastante naturalidad, sacó el pie y, con un grito, el niño regordete tropezó y cayó de cara al suelo. Vanessa intervino rápidamente, frunciendo el ceño y gritando. No pelees. ¿Por qué lo empujaste por detrás antes? Quería escuchar la explicación del hermano del director. El director era la persona más amable del mundo, y seguramente su hermano tenía una razón para empujar a alguien. Zris dijo una palabra después de un largo silencio. Interesante. Vanessa estaba furiosa, agarrando el cuello de Zris llena de sentido de justicia. Entonces discúlpate. En mis ojos, la directora del hospital Irene es como una hermana para mí, así que eres como un hermano pequeño, lo que significa que tengo que asumir la responsabilidad por ti. Debes disculparte. A Zris no le gustaba que nadie más que Irene lo tocara, y miró fríamente a Vanessa, pero ella no le tenía miedo en absoluto y estaba decidida a que él debía disculparse. Por alguna razón, una emoción complicada surgió en el corazón de Zris, no solo ira, y de repente la empujó hacia abajo y se dio la vuelta para salir corriendo. Vanessa no esperaba semejante resultado y cayó al suelo en un estado lamentable, sudando fríamente de dolor. Zris, al oír el ruido, se detuvo a poca distancia y se volvió para mirarla, vacilando, pero cuando vio que el niño regordete y otros comenzaban a tirar piedras, rápidamente se dio la vuelta y salió corriendo de nuevo. Todos los niños estaban enojados, ayudando apresuradamente a Vanessa a levantarse, ya que a todos les gustaba Vanessa, que siempre ayudaba a los demás y siempre era optimista. Eso es terrible. Ese niño es horrible. No puedo creer que el director tenga un hermano tan horrible. Sí, es terrible. De hecho, empujó a Vanessa. Después de que los niños ayudaron a Vanessa a levantarse, con el rostro aún cubierto de sudor frío, ella negó con la cabeza y dijo, la próxima vez que lo vea, como su hermana, le daré una lección completa. Hizo una pausa y luego sonrió. La hermana Irene siempre dijo que a todos los niños se les puede enseñar bien, que hay esperanza para cualquier niño, y yo también lo creo en mi corazón. Algunos niños que habían robado cosas en el pasado inclinaron la cabeza, incapaces de olvidar las enseñanzas de Irene, creyendo que todos podrían crecer y ser personas útiles. Vanessa, llena de aspiraciones para el futuro, murmuró para sí misma mientras miraba su pierna derecha deformada y fea, sonriendo y diciendo, mi pierna está mal, así que quiero aprender a leer y hacer matemáticas para poder devolverle el favor a la hermana Irene y a la familia Fischer cuando crezca. La gente buena debería recibir buena fortuna. Esa noche, Vanessa, como de costumbre, llegó a la habitación del director del hospital del orfanato, donde Irene usó tranquilamente su poder curativo para aliviar el dolor de Vanessa. La pierna derecha deformada de Vanessa era el resultado de una maldición impuesta a sus padres o antepasados, o un trato hecho con un ser místico. Por lo tanto, era fundamentalmente la influencia de un poder extraordinario y no una enfermedad que pudiera curarse. Todo lo que Irene podía hacer era aliviar el dolor. Ahora, Vanessa estaba sentada en su regazo, sintiendo serenamente ese poder verde que era como un soplo de primavera. Aunque no podía curarse y volverse normal, Vanessa se sentía profundamente agradecida con la directora del hospital, Irene, desde el fondo de su corazón. ¿Conociste a Zris hoy? Irene había estado usando durante mucho tiempo la técnica del oído secreto para crear varios patrones en forma de anillos alrededor del orfanato, que usaba para espiar lo que sucedía allí, y básicamente tenía una buena comprensión de los acontecimientos diarios. Sí, lo hice. Al principio, Vanessa estaba ansiosa por informar sobre Zris, pero rápidamente sintió que podría no ser correcto y dudó.
Irene quería saber si Vanessa le mentiría. Sonriendo y acariciando a la niña, preguntó: «Dime entonces, ¿qué pasó entre ustedes dos?». Después de pensar un poco, Vanessa asintió y dijo: «Está bien». Ella contó los hechos con sinceridad, pero aún esperaba que Irene no culpara a Dries, sintiendo que Dries también podría reformarse. Irene había notado que Dries se estaba volviendo cada vez más extraño últimamente, pero nunca pudo manejar a su hermano, a diferencia de cómo mantenía su seriedad con los niños del orfanato. Vanessa era una niña muy especial, no solo por su forma físicamente discapacitada. Era extremadamente raro, pero Vanessa poseía un talento para lanzar hechizos sin desarrollar con un potencial que se consideraba superior al promedio. El mundo del lanzamiento de hechizos contenía tipos salvajes y variados, pero el 99% de los lanzadores de hechizos tenían talentos que caían en una de las 8 categorías principales. Eran elemento, protección, profecía, alquimia, invocación, no muerto, transformación y mental. Uno solo podía aprender hechizos correspondientes a la categoría de su talento para lanzar hechizos. Su categoría de talento para lanzar hechizos era invocación. Sin embargo, por el momento, la familia Fischer carecía de la tradición de invocar lanzadores de hechizos, y tampoco creían que fuera bueno entrenar a un lanzador de hechizos que no pudiera ser controlado demasiado pronto. Irene pensó que sería prudente construir primero una relación más cercana con Vanessa y cultivar su carácter. Después de observar durante un tiempo, descubrió que, a pesar de su trágico destino, Vanessa tenía una disposición notablemente alegre y soleada. Sin embargo, la niña también tenía un gran defecto. Es decir, su sentido de la justicia era demasiado fuerte y era demasiado despectiva con su propia seguridad. Una vez que Irene dejó el orfanato Daybreak y regresó a casa, bajó al sótano, donde Birne y Dries ya la estaban esperando. Esta noche estaban a punto de realizar una nueva ceremonia para sacrificar un misterioso artefacto raro entregado por un comerciante de fuera de la ciudad al gran señor de los perdidos. El comerciante había sido curado una vez de una enfermedad por Irene. En ese momento, había estado corto de fondos y no podía pagarle, pero recientemente había cumplido su promesa al adquirir el misterioso artefacto raro para saldar su deuda. Irene miró a Dries, quien, como siempre, parecía tranquilo. Ella asintió con la cabeza y dijo: «Comencemos la ceremonia y ofrezcamos nuestro sacrificio». La ofrenda preparada por la familia Fischer esa noche era un artefacto raro y misterioso de clase coleccionable con forma de brazalete extremadamente oscuro, engastado con diamantes irregulares y dispersos. Blade Bangle contenía poderes extremadamente peculiares. Quien usara el brazalete en la mano derecha podía transformar cualquier cosa que tocara en varias armas a voluntad. Sin embargo, todas las armas transformadas eran ordinarias, sin poderes extraordinarios. Por lo tanto, en el mejor de los casos, era solo un artefacto raro y misterioso de clase coleccionable. Carl sintió el aura del poder espiritual y la absorbió lentamente en su alma, asimilándola gradualmente. Durante todo el proceso, el segundo sello se fue aflojando cada vez más. Finalmente, el misterioso y raro artefacto actuó como la gota que colmó el vaso. Después de la absorción completa, sintió claramente que el segundo sello dentro de las profundidades de su alma se rompía por completo. Nuevos recuerdos comenzaron a surgir de las partes más profundas de su alma, desbloqueando instantáneamente un conjunto completamente diferente de posibilidades para Carl. La sangre empapada en la espiritualidad del alma durante tanto tiempo produjo naturalmente un poder extraordinario dentro de los linajes de algunas formas de vida poderosas y misteriosas. En la última era, los humanos intentaron repentinamente consumir la carne y la sangre de criaturas misteriosas durante un período determinado, lo que provocó una reducción de la esperanza de vida y la eliminación de muchos, pero unos pocos sobrevivientes dieron a luz a descendientes que gradualmente poseían una cantidad minúscula de poder extraordinario. Hoy en día, los humanos ya no usan el método de alto riesgo de consumir indiscriminadamente la carne y la sangre de criaturas misteriosas. En cambio, solo unos pocos seleccionados con un linaje extraordinario inherente crean pociones mágicas específicas usando la carne y la sangre de criaturas misteriosas relacionadas para activar su potencial de linaje latente, nombrando el método de dominar este poder como el legado del caballero. En comparación con el talento más aleatorio de los lanzadores de conjuros, la herencia del poder del linaje es mucho más estable. Más del 90% de las familias nobles son clanes de caballeros, mientras que las familias de lanzadores de conjuros puros siempre han sido pocas y distantes entre sí.
El poder obtenido por sus antepasados actúa como un vínculo a través de la línea de sangre, despertando a través de eones, resurgiendo dentro de sus descendientes después de miles de años. Después de que se deshizo el segundo sello, los recuerdos restaurados de Carl no solo contenían más sobre la consecución del panteón de Dios, sino también un nuevo y extenso conocimiento misterioso, específicamente sobre la teoría de las líneas de sangre. Había adquirido un conjunto de conocimientos sobre cómo purificar las líneas de sangre recesivas en dominantes, cómo aumentar los grados de talento de la línea de sangre e incluso cómo elevar por completo el poder de la línea de sangre. Sin embargo, los métodos mencionados en este conocimiento misterioso eran complejos, intrincados y exigentes, especialmente el ritual para elevar por completo el poder de la línea de sangre. Las condiciones eran extremadamente difíciles de cumplir. Es casi imposible para la familia Fischer lograr la última hazaña, dado su estado actual, reflexionó. Además de adquirir un nuevo conocimiento misterioso, también transformó el artefacto raro misterioso recién obtenido en la runa Ama. Su efecto extraordinario siguió siendo el mismo. Transformar el elemento tocado en un arma ordinaria, aunque todavía no había un destinatario para la bendición. En teoría, podría otorgárselo a Darren, pero decidió no hacerlo. Darle un poder extraordinario a un niño demasiado pequeño a menudo no es un buen augurio, ya que un poder extraordinario sin control puede incluso provocar accidentes desastrosos. Después de terminar su contemplación, Carl le otorgó el recién adquirido conocimiento misterioso del poder de la línea de sangre a Irene. Arrodillándose y rezando lentamente, los ojos de Irene de repente se iluminaron. Sintió una oleada de conocimiento misterioso que apareció de repente en su mente, seguida de un mareo familiar, y cerró los ojos instintivamente. Se balanceó de un lado a otro como si estuviera en un barco, su cuerpo se tambaleó, casi cayendo al suelo como si estuviera a punto de perder gravedad. Birne y Gris observaron a Irene con preocupación, pero no la interrumpieron, ambos muy conscientes de que la situación no era un accidente, sino otro ejemplo del gran señor de los perdidos otorgando un importante conocimiento misterioso. Irene había mencionado sus experiencias de recibir conocimiento misterioso varias veces antes. De hecho, para hacer que Dawn fuera más formal, Irene había registrado meticulosamente todo lo que sucedió durante cada sacrificio, incluso los encuentros iniciales con el Señor de los Perdidos, tratando de reconstruirlos lo mejor posible. El folleto que documentaba todos estos eventos estaba guardado en secreto en el sótano, correspondiente a la historia familiar visible compilada por Birne, que contenía toda la información accesible a los forasteros. Finalmente, la niña se recuperó gradualmente, sus ojos llenos de emoción y adoración, su voz teñida de un tono incrédulo. He sido testigo de otra nueva posibilidad mostrada por nuestro Señor. Toda la humanidad temblará ante ella. Es la gloria del amanecer, y también un regalo para la familia Fischer. La niña, que ya no era la niña ingenua en el reino extraordinario, comprendió el significado del misterioso conocimiento sobre el poder de la línea de sangre. En el continente Ouden, solo los legados de caballeros más raros y preciosos incluían métodos para aumentar los grados de talento de la línea de sangre, y en cuanto a la posibilidad de purificar las líneas de sangre recesivas y sublimarlas, tales cosas eran inauditas. Irene cerró los ojos pensando durante un largo rato, se puso de pie lentamente y miró a los dos hombres cercanos, diciendo: Birne, he recibido un conocimiento misterioso sobre el poder de la línea de sangre que podría permitirle a su hijo dominar el legado de caballero. Birne se sorprendió por un momento, negó con la cabeza y dijo: aunque la familia Hoffman tiene el poder de la línea de sangre, mi hijo no heredó esa parte del poder, como sabes. Irene era muy consciente de esto, pero la situación ahora era completamente diferente. El potencial de los poderes de la línea de sangre no es algo que todos los descendientes de nobles puedan poseer. A menudo, solo una parte de ellos tiene potencial que vale la pena desarrollar, mientras que para otro grupo el nivel de potencial puede considerarse inexistente, que es lo que llaman recesivo. La familia Hoffman posee poderes de linaje del espíritu lagarto de fuego ardiente y la medusa de cristal, y aproximadamente la mitad de los miembros de la familia heredan los poderes de linaje, una proporción bastante favorable. La mayoría de ellos heredan el primero, poseyendo la habilidad de controlar el fuego, y hasta ahora, solo 2 o 3 personas en la historia familiar están registradas como herederas del segundo. Sin embargo, el poder de la línea de sangre de la bestia mágica submarina, la medusa de cristal, pertenece a un nivel superior, un nivel por encima del espíritu lagarto de fuego ardiente, y solo es superado por los de las antiguas bestias mágicas en términos de fuerza.
Aparte de su nivel intrínseco, otra faceta importante es la calidad de la aptitud. Cuanto mayor sea el nivel de aptitud, más fácil es ascender a escalones superiores. En el continente Ouden, la regla en la mayoría de las familias nobles es que la persona con el nivel combinado más alto de linaje y aptitud tiene derecho a convertirse en el próximo jefe de familia. Lo que poseía Darren era un linaje recesivo, y la familia Hoffman bien preparada había enviado a alguien para probar esto unos días después del nacimiento del niño, prestando gran atención a cualquier linaje manifiesto. Desafortunadamente, Darren era solo una persona común, con una pureza de linaje insuficiente. Todos excepto sus padres mostraron una mirada de decepción en ese momento. Irene sonrió y dijo: el poder de la línea de sangre de Darren se revelará porque el gran señor de los perdidos ya le ha dado la oportunidad de cambiar su destino. Byrne se quedó atónito por un momento, luego su cuerpo no pudo evitar emocionarse. Nunca dudó de las palabras de Irene. Si era así, Darren podría muy bien convertirse en la primera persona de toda la familia Fischer en dominar tanto el poder de la consecución como el poder de la línea de sangre. Su propio hijo podría tener mayores logros que cualquier otra persona en la familia. Byrne, por supuesto, se sintió increíblemente feliz y afortunado por esto y no pudo evitar querer contarle a su esposa las buenas noticias. Pero luego recordó que Margaret aún no era miembro de Dawn, por lo que se contuvo a la fuerza. Rápidamente preguntó: ¿qué debemos hacer para activar el poder de la línea de sangre de Darren? Irene habló con calma. Es imposible hacer eso en el mundo material. Debemos llevarlo al reino de los espíritus para realizar una ceremonia. ¿El reino de los espíritus? Byrne inmediatamente se puso a pensar profundamente. El reino de los espíritus era un lugar muy peligroso. De hecho, la familia Fischer había dominado el método de viajar al reino de los espíritus a través de los sueños desde el principio, e Irene recibió el misterioso conocimiento relacionado la primera vez que se le concedieron visiones místicas. Sin embargo, con su multitud de entidades misteriosas y fenómenos sobrenaturales impredecibles, los cautelosos miembros de la familia Fischer no se atrevieron a poner un pie allí a la ligera. Byrne había escuchado ocasionalmente la palabra reino de los espíritus de algunas personas, que habían comenzado a interactuar con el reino de los espíritus a su manera hace años. Algunos individuos de la nobleza menor habían sido demasiado curiosos en sus sueños, incapaces de detener el corazón de la persecución y fueron atraídos al reino de los espíritus a través de los bosques a través de sus formas astrales. Como resultado, se encontraron con peligros y murieron allí, permaneciendo en coma en el mundo real durante más de un mes antes de despertar, sucumbiendo gradualmente al miedo y la locura, incapaces de liberarse por completo después de repetidos incidentes. El reino de los espíritus estaba lleno de oportunidades, pero también de peligros, siendo el escenario más severo la pérdida del alma, dejando el cuerpo físico en el mundo real como un cascarón completamente vacío. Byrne estaba dispuesto a arriesgarse a ir al reino de los espíritus por su hijo, pero no tenía ningún deseo de llevar a Darren, todavía un bebé, a un lugar tan terriblemente impredecible. Sacudió la cabeza, reprimió el deseo dentro de su corazón de hacer que su familia fuera más fuerte y continuó. El principio de la familia Fischer es adquirir poder con prudencia. Esperemos hasta que crezca un poco más, hasta que también nos volvamos más fuertes. Han pasado 4 años en un abrir y cerrar de ojos. Faltan 12 años para que expire el tratado de paz entre Kiart y Rea. Kiart ha entrado en un período relativamente estable y los precios de las materias primas cerca de la costa este se han estabilizado gradualmente, a excepción de los precios de los materiales extraordinarios, que nunca han disminuido. Una vez que los precios subieron, se mantuvieron altos, sin mostrar tendencia a volver a caer a los niveles anteriores. Afortunadamente, los ingresos de la familia Fischer también han aumentado considerablemente durante estos 4 años, no porque las nuevas pociones que desarrollaron más tarde fueran más efectivas, sino únicamente debido a esa poción de energía que habían desarrollado antes. Su efecto no fue particularmente bueno, solo pasable, y su mayor ventaja fue el bajo costo. Sin embargo, el Sr. Gold era un genio de los negocios y presentó una sugerencia que hizo que las ventas de la poción de energía se dispararan gradualmente. El objetivo era comercializarlo no como medicamento, sino como aditivo alimentario para varios vendedores de alimentos, y dado que el producto realmente no tenía efectos secundarios aparentes, y el vizconde Bast era el cuñado del Sr. Gold, el ayuntamiento aprobó su propuesta. Pronto, los comerciantes que vendían alimentos descubrieron que su comida se volvía más popular, mientras que los que no añadían la poción energética se quedaban fuera de ciertas oportunidades comerciales.
Como resultado, todos los comerciantes de alimentos de Ciudad Fein se apresuraron a comprar las pociones energéticas a la familia Fischer, que luego tuvo que encontrar más personas para subcontratar la producción. El señor Gold comenzó a persuadir a Birne para que considerara una inversión conjunta en una planta de procesamiento de alimentos para producir ellos mismos alimentos con la poción energética añadida. Sin embargo, las fábricas eran un concepto novedoso en Kiart en los últimos años, y no todo el mundo estaba muy familiarizado con ellas. Nunca había habido una llamada planta de procesamiento de alimentos en la región de la costa este. Incluso el señor Gold solo había oído descripciones de cómo se hacía en el imperio, y Birne siempre lo encontró poco fiable y dudó. Ahora, la familia Fischer recibiría hasta 35 monedas de oro en ganancias cada mes, e incluso después de restar varios gastos a lo largo de 4 años, todavía habían acumulado un fondo sustancial de 535 monedas de oro. Hace 2 años, Irene también estableció un orfanato Daybreak en Fein City, y el primer grupo de huérfanos que acogieron contaba con más de 50. Mientras tanto, con la familia Fischer aumentando gradualmente su inversión, las condiciones en ambos orfanatos mejoraron y los niños estaban en su mayoría agradecidos a Irene. Con la rápida afluencia de forasteros, la población de Fein City superó con creces a la de Nasir Town, y aún así, muchos huérfanos estaban sin hogar y en la indigencia. Con el paso de los años, Irene se encariñó cada vez más con los niños e incluso sintió la necesidad de abrir un tercer orfanato para acoger a más niños, pero la razón la detuvo. Según las encuestas, había cientos de huérfanos en toda la ciudad de Fein, y los Fischer no podían acogerlos a todos con su capacidad financiera actual. Como mucho, podía ofrecer una ventanilla gratuita para distribuir comida a los huérfanos y tratar a los que padecían enfermedades graves cada vez que iba a la ciudad de Fein. Con el paso de los años, los huérfanos de la ciudad de Fein habían llegado a llamar a Irene la Santa Andante, siendo su mayor sueño vivir en el orfanato Daybreak. En la actualidad, la familia Fischer era considerada casi la más rica de la pequeña localidad de Nasir, solo igualada por la riqueza del nuevo jefe de la ciudad. El jefe de la ciudad Francis no era un jefe de ciudad común y corriente. Era el hermano menor del barón Auburn, pero como miembro de la familia Auburn que no era un exponente extraordinario, estaba en el mejor de los casos calificado para ocupar el puesto de jefe de la ciudad. En comparación con el antiguo jefe de la ciudad, el jefe de la ciudad Francis todavía no era excelente, mostrando poco interés en administrar la ciudad de Nasir. Su mayor pasión era galopar por la ciudad, riendo a carcajadas, y en varias ocasiones, casi se topó con gente. Birne supuso que el hombre probablemente estaba deprimido, pensando que un lugar pequeño como Nasir no era digno de él. Esta noche, en el sótano de la mansión de la familia Fischer, Irene, Birne y Jris estaban reunidos. Jris había crecido hasta los 10 años, luciendo cada vez más delicado, parecido a una muñeca finamente tallada, con cabello largo de color blanco plateado, ligeramente rizado, a pesar de que no era un descendiente de plata, y fácilmente confundido con una niña. Birne también tenía una apariencia gentil cuando era niño, pero en comparación con Jris, la diferencia era enorme. De vez en cuando incluso se preguntaba si Jris tenía alguna ascendencia elfa oculta, lo que podría explicar su color de cabello y sus rasgos. Jris también había crecido más alto, pero su naturaleza reticente no había cambiado en absoluto. Todo el sótano estaba ahora completamente amueblado, con todos los implementos rituales necesarios para el culto, incluyendo incienso, velas, flores frescas, frutas, ofrendas y otros elementos, todos cuidadosamente dispuestos. Aparte de estos, también había estatuas y estandartes pertenecientes al Gran Señor de los Perdidos. Irene elaboró personalmente una escultura de piedra de cruz negra como estatua del Señor de los Perdidos, pero no la adoró, porque para las oraciones diarias podía venerar directamente el objeto sagrado en forma de botella. Además, también lo emparejó con un estandarte a juego, sobre el cual la insignia también era un resplandor de cruz negra. Por supuesto, todos estos elementos no podían salir del sótano. En ese momento, el aroma del incienso ya había envuelto el sótano. Irene se arrodilló en el suelo rezando en silencio, su rostro lleno de devoción piadosa. Birne miró a Irene, luego se volvió hacia Jris, que había estado esperando tranquilamente durante bastante tiempo, y dijo solemnemente: Jris, hoy te concederemos un poder extraordinario, el poder de la consecución. A partir de este día en adelante te volverás aún más diferente del hombre común. Hizo una pausa por un momento, ya que Jris ya era un individuo bastante único.
Zris asintió en silencio, sin mostrar intención de responderle a Virne. Luego, cuando llegó el momento, se arrodillaron juntos ante la botella transparente, rezando al gran Señor de los Perdidos por nuevas bendiciones. Ofrecieron un material extraordinario de clase 1, la flor del demonio de los pensamientos seculares, que parecía tener pétalos grises con pupilas negras. Carl canalizó la espiritualidad desde dentro de la flor del demonio de los pensamientos seculares, llegando una vez más al impredecible y elusivo reino espiritual, buscando nuevas leyes extraordinarias allí. Encontró otra constelación. Mientras tanto, Carl podía sentir algunas entidades misteriosas observando sus acciones alrededor del reino espiritual. Sin embargo, todos no se atrevieron a hacer un movimiento precipitado, sin tener la más mínima intención de tocarlo. Francamente, Carl tenía bastante curiosidad por esas existencias en el reino espiritual. En cuanto al nivel de peligro, era irrelevante. Después de todo, si surgiera el peligro, podría retirarse al mundo real en cualquier momento. Estableció una nueva escalera del panteón de Dios, el camino de la tranquilidad. Poder de la consecución, cazador. El primer rango del camino de la tranquilidad, cazador, era una visión en las constelaciones, un hombre de mediana edad que yacía en el suelo nevado, acechando silenciosamente en un color azul profundo. Carl regresó al mundo real, presentando el resplandor espiritual azul oscuro que era tranquilo y silencioso, posándose silenciosamente sobre el aún muy joven Zris. Cerró los ojos, sintiendo pacíficamente el extraordinario poder que había recibido. Primero fue la mejora de su condición física, un poco menos que la de gladiador, y luego el aumento de la espiritualidad, un poco más que la de gladiador. El poder de persecución del cazador no podía considerarse como una asignación de puntos equilibrada, pero tampoco era una etapa extrema. El cazador tenía dos rasgos extraordinarios, a saber, sentidos de rastreo y elaboración de trampas. Sentidos de rastreo provocó el fortalecimiento integral de los 5 sentidos, e incluso permitió el rastreo a distancias ultralargas basado en pistas dejadas hace mucho tiempo, un estado especial activado activamente que podía ver claramente el rastro dejado por el objetivo y varios olores en el aire. Trap Making era la habilidad de convertir cualquier cosa en trampas, permitiendo que cualquiera que la poseyera se convirtiera en un Trap Master Leader, muy adecuado para el combate real caótico. Zris, que volvió a abrir los ojos, asintió, inclinó ligeramente la cabeza y finalmente pronunció una breve frase. Señor de los Perdidos, gracias. Irene y Virne estaban incrédulos, no esperaban que Zris supiera agradecerle a la deidad. Originalmente habían pensado que con su personalidad excéntrica seguramente solo asentiría y luego se daría la vuelta para irse. Una sonrisa suave y aliviada apareció en el rostro de Irene. En lo profundo de su corazón, ella sabía algo, que Zris rara vez hablaba pero nunca mentía, el agradecimiento que acababa de expresar debía haber sido sincero. Zris salió del sótano y con gran agilidad saltó desde la ventana de la mansión, no por la puerta principal, sino que saltó a la pared como un gato. En la noche, con las manos a la espalda, caminó silenciosamente por la pared, luego se dio la vuelta silenciosamente y pronto el niño desapareció detrás de unos árboles. Los niños del orfanato estaban casi todos dormidos, incluso los que no estaban dormidos no notaron que Zris se coló. El chico de cabello plateado llegó silenciosamente al patio y encontró a Vanessa debajo de un árbol mirando las estrellas. La niña no se dio cuenta de que estaba allí hasta que de repente le dieron un golpecito en la cabeza. Ah. Zris, me asustaste. Vanessa no tenía idea de que alguien se acercaba y su rostro palideció de miedo. Cuando vio al niño detrás de ella, inmediatamente se molestó y se avergonzó. En 4 años, había crecido bastante. Incluso porque las niñas maduran antes, Vanessa ahora era un poco más alta que Zris, aunque su pierna derecha todavía estaba severamente deformada, luciendo aterradora y nauseabunda. Vanessa señaló seriamente el vientre de Zris con su bastón y frunció el ceño. Discúlpate, Zris, siempre te gusta asustar a la gente. Zris permaneció en silencio y, bajo la luz de la luna, se veía muy hermoso, como un ángel sin género, lo que incluso aturdió a Vanessa por un segundo. Ella suspiró y dijo, Zris, ven a sentarte, miremos las estrellas juntos. Zris se sentó tranquilamente junto a la niña, sabiendo que Vanessa debía tener algo en mente, y rápidamente la escuchó murmurar sobre sus frustraciones internas. Zris, escuché otra historia de la directora del hospital Irene recientemente, me hizo sentir realmente en conflicto.
En la historia, un hombre con un fuerte sentido de la justicia dejó ir al hijo de su enemigo, lo que luego llevó a que todos los miembros de su propia familia fueran asesinados por ese niño. La directora del hospital Irene me preguntó si tomaría la misma decisión que ese hombre. Vanessa inclinó la cabeza, incapaz de entenderlo, ya que era demasiado joven. No sé qué hacer, pero los niños son inocentes de todas formas, pero provocar la muerte de los miembros de la propia familia parece bastante tonto, ¿no? Zris no pronunció una palabra, sabiendo que su hermana estaba tratando de cambiar gradualmente las nociones de Vanessa, y de hecho se estaba volviendo más efectivo. Pero su corazón parecía estar sufriendo, ya que los dilemas morales a menudo son muy fatales para aquellos con una moral fuerte. Por alguna razón, Zris recordó de repente a la chica que una vez afirmó que le daría una lección. En el fondo, realmente no quería que Vanessa cambiara en absoluto, pero, dijera lo que dijera, ¿no la estaba también influyendo activamente como a su hermana? Sigue a tu corazón. Bajo el cielo nocturno y las estrellas, su voz era tranquila y tranquilizadora. Vanessa se volvió para mirar al chico de cabello plateado, se quedó en silencio por un largo tiempo y no pudo evitar decir, no entendí muy bien lo que estás diciendo. ¿No puedes darme una respuesta más precisa? Olvídalo, eres terrible con las palabras y un poco extraño, no puedo esperar nada de ti. Zris, ahora de mal humor, se puso de pie con una cara fría y al momento siguiente, se fue sin dejar rastro. Birne, Margaret y su hijo vivían en la mejor habitación de la mansión de la familia Fischer, aunque todavía no era comparable al entorno de vida anterior de Margaret en Fein City. A menudo se quedaba fuera toda la noche. Muchas noches, estaba en el taller renovado estudiando nuevas drogas o discutiendo en secreto asuntos ocultos con Irene. Para proteger a su familia en la guerra que estaba a más de una década de distancia, por el bien mayor de la familia Fischer, por los deseos incumplidos de Lucius, Birne tenía demasiadas razones para no descansar tranquilo por la noche. Con el paso de los años, Margaret parecía sentir vagamente que estaba escondiendo algo, a menudo cuestionándolo indirectamente, pero Birne logró evadirlo cada vez. La decidida Margaret inicialmente estaba muy infeliz, pero luego dejó de importarle. ¿Debería invertir o hacer otra cosa? Birne reflexionó sobre qué hacer con la riqueza que ahora poseía la familia Fischer. El dinero, cuando se acumula continuamente en la mano sin usarlo, siempre parece lamentable, pero si se invierte imprudentemente o se usa mal, uno inevitablemente se arrepiente. Mientras reflexionaba sobre qué hacer, agregó tranquilamente un tipo de material extraordinario de clase 0 a un frasco que contenía su propia sangre, tal como lo había hecho antes. En ese momento, una voz perteneciente al propio Birne surgió abruptamente en su mente. Reino de los espíritus, puerta de las sombras. Estaba un poco aturdido, la investigación sobre el linaje de la familia Fischer había estado en curso durante años, pero tal vez debido a la mala suerte, solo había escuchado pistas a través del rasgo extraordinario de la fórmula autoextraída 2 veces antes. Eran la flor no viviente de material extraordinario de clase 1 y el enigmático tiempo de cenizas. Según la opinión incierta de Irene, el llamado tiempo de cenizas podría referirse al tiempo representado por el Señor de las Cenizas entre los dioses de otro mundo. Eso es la medianoche. En cuanto al concepto del Señor de las Cenizas y los dioses de otro mundo, Irene había sugerido que era mejor no hablar demasiado libremente de ellos, ya que esas entidades temibles no pertenecen a este mundo, y mencionarlos con demasiada frecuencia podría atraer su atención. Ahora, la tercera pista sobre la sangre de Fischer surgió en su mente, e incluso mencionó la ubicación del reino de los espíritus. Birne respiró profundamente, capaz de oler el aroma fresco de la flor no viviente en la mesa. ¿Qué es, entonces, esta puerta de la sombra mencionada después del reino espiritual? Parece existir dentro del reino espiritual como una especie de estructura o tal vez se refiere a alguna otra cosa o concepto y no es una puerta física real. Birne decidió que le preguntaría a Irene al día siguiente, ya que su conocimiento de los misterios del reino espiritual era vasto, posiblemente el más extenso de todo el continente. Al día siguiente, cuando amaneció y el primer rayo de luz tocó el suelo, Birne, que había encontrado a Irene, la vio sentada en el sofá sosteniendo un sobre, su mirada parpadeando ocasionalmente como si el contenido de la carta hubiera sumergido a la niña en una profunda contemplación. Irene, me gustaría preguntar sobre la puerta de la sombra. Irene parecía ligeramente sorprendida, sus ojos interrogantes mientras le preguntaba a Birne. ¿Dónde escuchaste sobre eso? La puerta de la sombra es un concepto del reino espiritual, que existe en la periferia del reino espiritual.
Virne asintió y explicó las pistas que habían aparecido en su mente. Después de escuchar todas las razones y consecuencias, Irene pensó por un momento y luego continuó. Ya veo, ahora entiendo. Hizo una pausa antes de continuar. La puerta de la sombra existe como una puerta espiritual en el borde del reino espiritual, pero después de que llegamos al reino espiritual, no tenemos idea de en qué isla está realmente situada, por lo que debemos buscar repetidamente para encontrarla, y la dificultad para que llegues allí es considerable. Virne negó con la cabeza, no dispuesto a rendirse, y continuó. Pero debemos intentarlo. He estado investigando la sangre que fluye por nuestras venas durante años, y finalmente estamos al borde de algunos resultados, no podemos rendirnos a mitad de camino. Sus ojos se volvieron de acero con determinación. Tarde o temprano, la familia Fischer tenía que poner un pie en el reino espiritual, y era mejor comenzar a explorarlo desde su propia generación que dejar el riesgo a sus descendientes. Irene, después de una larga reflexión, dijo con indiferencia. De hecho, no podemos rendirnos a mitad de camino. Pero si realmente estamos decididos a ir al reino de los espíritus, debemos estar bien preparados. Después de que terminó de hablar, le entregó el sobre a Virne. El texto en él era como renacuajos dorados vivientes, retorciéndose ante los ojos de Virne. Se sobresaltó, pero pronto entendió el contenido de la carta que tenía ante él, que resultó ser una invitación muy cortés. La organización que extendía la invitación afirmaba ser el Consejo de Alquimia, y Virne frunció el ceño ligeramente mientras recordaba vagamente haber oído hablar de él antes. Se decía que el Consejo de Alquimia era una organización secreta formada por lanzadores de hechizos expertos en alquimia, especializados en la venta y subasta de varios artículos, incluidos, entre otros, herramientas alquímicas y artefactos raros misteriosos, e incluso contrabando ilegal. Su corazón dio un vuelco. Después de todo, muchos objetos eran difíciles de obtener por medios normales, como los artefactos raros misteriosos de la clase tesoro, que eran difíciles de conseguir mediante transacciones. Irene se levantó tranquilamente del sofá y tomó el sobre, diciendo, tanto tú como yo estamos invitados, así que supongo que solo nosotros podemos ver estas cartas doradas. Quizás podríamos convertir parte de la riqueza de la familia en recursos para prepararnos para el posible viaje al reino de los espíritus. La reunión del Consejo de Alquimia se llevará a cabo en Ciudad Zein en 13 días, y como Irene no tiene intención de dejarnos ir, Virne será el único que tome el carruaje hasta allí. En los últimos años, ha ido y venido a Ciudad Zein docenas de veces, y ya está acostumbrado a la experiencia de viajar por trabajo. ¿El Consejo de Alquimia, Es la primera vez que trato con organizaciones tan secretas y no reveladas. Después de poner un pie en Ciudad Zein, Virne miró a su alrededor la arquitectura cada vez más caótica, frunciendo el ceño ligeramente. Rápidamente fue al banco designado y recibió una caja de regalo que había sido guardada allí de manos del empleado del banco. De regreso a la posada, Virne abrió la caja de regalo y sacó una máscara de oro oscuro. Levantó la máscara de oro oscuro y la examinó con mucho cuidado. Hecho de material metálico de alta calidad, era resistente y elegante, con patrones complejos tallados intrincadamente en sus bordes, cubiertos con una capa luminiscente que brillaba más brillantemente bajo la luz. Una bella obra de arte, el creador debe ser una figura poderosa muy versada en hechizos alquímicos. Virne se dio cuenta rápidamente de que era un elemento alquímico creado a través de hechizos, y el creador probablemente era un fuerte lanzador de hechizos especializado en alquimia. Su existencia sirvió como una proclamación de la fuerza detrás del Consejo de Alquimia a todos los invitados. Llevaba consigo billetes equivalentes a un total de 400 monedas de oro, ya que muchas personas en esta época usaban billetes que podían cambiarse por oro en un banco en cualquier momento. A medida que la noche caía más profundamente, Virne llegó al callejón desolado indicado en la dirección, que era oscuro, viejo y sucio, nada como lo que uno esperaría. ¿Qué debo hacer? Tocó suavemente las paredes, pero no pasó nada. Se quedó en silencio por un momento antes de darse cuenta, se puso la máscara de oro oscuro y una vez más extendió la mano para tocar las frías paredes. Al momento siguiente, Virne sintió que el ambiente ante sus ojos cambiaba por completo. Aturdido, llegó a un porche adornado con adornos de latón dorado, rodeado de una luz brillante y cálida, con camareros que llevaban máscaras de plata que mostraban sonrisas, observando en silencio al nuevo huésped. Por favor, sígame, dijo el camarero. El camarero lo condujo a través del porche hasta un gran salón.
Glamorosos candelabros de cristal colgaban del techo alto, brillando intensamente e iluminando todo el espacio, donde filas de sillas estaban ocupadas por invitados que llevaban todo tipo de máscaras extrañas. Era como un club noble de clase alta. Byrne ya no era ese patán de años atrás, ya que ocasionalmente había visitado lugares decorados de manera similar con el señor Gold. Y gracias a la poderosa memoria del rasgo extraordinario memoria profunda, rápidamente contó que había un total de 20 servidores de cara plateada presentes, con 32 invitados que habían llegado aquí. Byrne notó algo interesante. Recordaba claramente las características físicas de la nobleza y la gente rica de la ciudad, pero ninguna coincidía con ninguna de las 30 y tantos personas presentes. Ya veo, parece ser un efecto extraordinario de la máscara alquímica. Rápidamente se dio cuenta de que el efecto de ocultación se debía al poder extraordinario contenido dentro de la máscara, que impedía su capacidad de reconocer las verdaderas identidades de los invitados a través de medios normales. Parece que la subasta del Consejo de Alquimia se adhiere a un principio de secreto. Con esto en mente, Byrne inmediatamente se sintió mucho más a gusto, e incluso algunos de los deseos menos honorables en lo más profundo de él se sintieron algo aliviados. De repente se dio cuenta de algo. Otro significado de la máscara probablemente era porque temían que las personas dudaran en subastar artículos prohibidos si pudieran reconocerse entre sí. Como nadie podía identificar a nadie, el sentido de moralidad disminuiría naturalmente después de que comenzara la subasta, lo que llevaría a un comportamiento más desinhibido. Un camarero de cara plateada le entregó a Byrne una lista de subasta escrita en papel dorado, detallando todos los artículos a la venta en esta subasta. A primera vista, Byrne no pensó mucho en la lista, pero pronto se sorprendió. La lista en realidad incluía una opción para el tráfico de personas de razas extranjeras. Cayó en una contemplación silenciosa. La abolición pública de la esclavitud tenía solo unas décadas y, en realidad, todavía hay esclavos en muchos lugares más pequeños, por lo que no es sorprendente que un lugar así venda esclavos. Pronto comenzó la subasta. El anfitrión, con una máscara plateada, subió al escenario. Alto y delgado, se parecía a un fantasma esbelto, y cada movimiento que hacía en el escenario estaba lleno de una inmensa sensación de inquietud. La subasta comienza. La voz del subastador carecía de emoción, lo que hizo que Byrne se sintiera un poco incómodo. Sintió que algo andaba mal en él. Inicialmente, el Consejo de Alquimia subastó objetos de poca importancia como obras de arte, y Byrne se limitó a observar sin la menor intención de comprar, a pesar de su interés. No fue hasta que el Consejo de Alquimia comenzó a subastar libros y el legado extraordinario que Byrne finalmente decidió hacer un movimiento. Pujó por algunos libros sobre la historia secreta, la mayoría de los cuales eran textos prohibidos que la Iglesia no permitía que fueran de propiedad privada, con un costo total de 15 monedas de oro. Habiendo reconocido el talento de Vanessa, también compró un conjunto de herencia de lanzamiento de hechizos para un lanzador de hechizos de tipo invocación, a un costo de 37 monedas de oro y 10 monedas de plata. Su creador fue un hechicero de nivel monarca de hace 500 años, e incluía 3 hechizos de invocación comunes: invocar luciérnagas, invocar pájaros, invocar enredaderas y una técnica de lanzamiento de hechizos general. Expansión del área de efecto del hechizo. Expansión del área de efecto del hechizo es una de las 5 competencias especializadas comunes universales para los hechiceros, que permite la expansión del alcance del hechizo y el aumento de la cantidad de efectos producidos a costa de varias veces más poder mental, lo que permite a un hechicero maestro desatar efectos de hechizo aterradores instantáneamente. Sin embargo, solo aquellos hechiceros que han alcanzado con éxito el nivel de transmutación pueden aprender y dominar la técnica de lanzamiento de hechizos. Vanessa es actualmente solo una persona común y talentosa, ni siquiera la más débil de los hechiceros, y no hay garantía de que se convierta en una hechicera de nivel de transmutación en el futuro. Al comprarle esta herencia de lanzamiento de hechizos, se podría decir que Byrne está invirtiendo en el futuro. Los lanzadores de conjuros de segundo nivel son considerados pilares dentro de los sistemas militares de varias naciones, y sin lugar a dudas poseen estatus y fuerza como poderosos seres extraordinarios. Esperemos que no defraude nuestras expectativas. El Consejo de Alquimia subastó algunas herramientas alquímicas y, después de pensarlo un poco, Byrne decidió comprar de nuevo. Compró 25 pociones de sangre, con la intención de usarlas como ingredientes, 3 fusiles de chispa alquímicos especialmente fabricados y 50 balas para acompañarlas.
También adquirió una cantidad considerable de explosivos alquímicos y 3 potentes pociones alquímicas para quemar. A continuación, Byrne compró 2 porciones del espantoso aerosol de niebla venenosa alquímica verde, que parecía repulsivo pero, en realidad, era muy efectivo. Al entrar en contacto con el aire, se evaporaban rápidamente, cubriendo un área de docenas de metros, dentro de la cual corroían la piel de cualquier criatura común y corriente, provocando su supuración. Aunque no mataría de inmediato, la mayoría de los seres sufrirían enormemente, perdiendo casi toda capacidad de movimiento y la voluntad de luchar. Por último, adquirió 5 importantes pociones para aclarar la mente, que podían aclarar gradualmente las mentes de aquellos con estados mentales anormales. Irene mencionó que eran necesidades cuando se vagaba por el reino de los espíritus. El costo total de estas herramientas alquímicas ascendió a 74 monedas de oro y 13 monedas de plata. La subasta estaba llegando a su fin, y finalmente apareció el punto culminante de la noche, presentado en una bandeja por un asistente con máscara de plata. El Consejo de Alquimia solo realizaba subastas cada pocos meses, y el artículo final de la subasta siempre era algo inmensamente codiciado. En el exterior, parecía ser un anillo rojo sangre que contenía una fuerza excepcionalmente poderosa. El subastador alto y delgado, con su voz sonando desde debajo de su máscara sin rastro de fluctuación, alegría o tristeza, presentó: el último artículo de esta noche para subastar es el artefacto raro misterioso de clase tesoro, el anillo de desprendimiento del alma. Su efecto permite que la conciencia del portador abandone el cuerpo temporalmente en el mundo real, después de lo cual la conciencia puede atravesar paredes, tierra y otros obstáculos en un estado invisible. La duración depende del poder espiritual del usuario. La oferta inicial es de 200. Ante la mención de un artefacto raro misterioso de clase tesoro, muchos en la sala se interesaron de inmediato. La oferta inicial era de 200 monedas de oro. Byrne ofertó 2 veces, una vez 230 y luego 270, pero no pudo conseguirlo, simplemente contribuyó al espectáculo. Los artefactos raros misteriosos de clase tesoro son artículos valiosos que valen miles de monedas de oro. Observó cómo los precios de las ofertas se disparaban y, finalmente, una invitada en la primera fila lo consiguió por el precio de 1535 monedas de oro. Byrne no pudo evitar sospechar algo. Los patrocinadores del Consejo de Alquimia eran probablemente las familias de los pilares de los 4 reinos del este. La mayoría de las tierras, riquezas y recursos de los 4 estados del este, Kiar, Rea, Vallere, Carnia, estaban completamente controlados por las 10 familias de los pilares y las 5 iglesias principales. Y todas las demás familias y organizaciones más pequeñas no tenían más opción que inclinarse ante su poder. El gobernador de la costa este, Earl Auburn, respaldado por la familia Auburn, también conocida como la familia gigante destrozado, estaba entre ellos. El poder detrás del duque Roman de la familia Roman era colosal. Ellos también eran uno de los 10 grandes pilares, y su familia llevaba el apodo de Ángel de la Noche Oscura. Comparada con ellos, la familia Fischer era extremadamente insignificante, ni siquiera valía la pena mencionarla. Sin embargo, en su corazón, Byrne creía que con la ayuda del gran señor de los perdidos, la familia Fischer algún día estaría hombro con los grandes pilares, e incluso llegaría más allá de ellos en el futuro. Después de dejar el Consejo de Alquimia, Byrne sintió un anhelo insaciable en su interior, casi adicto a la emoción de gastar una fortuna. Entonces recordó a aquellos individuos subastados de razas extranjeras con un dejo de simpatía, pero sabía que no podía desempeñar el papel del salvador. De repente, la imagen de ese elfo excepcionalmente hermoso bajo la luz de la luna surgió en su mente. Byrne sacudió la cabeza, murmurando para sí mismo: ese debería haber sido nuestro último encuentro. Espero que no termine en manos de esa gente. Una vez, en sus años de juventud, había albergado esperanzas poco prácticas, incluso pensamientos románticos, de reunirse con el elfo. Pero después del matrimonio, solo Margaret tenía un lugar en lo más profundo del corazón de Byrne. Esa subasta en el Consejo de Alquimia, me pregunto quién está detrás de todo. Me temo que tendré que venir aquí de nuevo. Justo cuando estaba a punto de irse para siempre, de repente se quedó mirando la máscara de oro oscuro durante un largo momento, luego se detuvo abruptamente y rápidamente regresó al callejón desierto. Se puso la máscara y volvió a entrar al porche, enfrentándose a los desconcertados asistentes de cara plateada. Byrne habló en un tono extremadamente tranquilo. Me gustaría comprar algunas máscaras alquímicas más con efectos de ocultación.
La subasta ya había terminado, por lo que normalmente uno esperaría que los invitados no regresaran y se fueran apresuradamente, como si huyeran de una guarida peligrosa. Sin embargo, Virne fue uno de los pocos invitados que siguió regresando. Ante su solicitud de comprar más máscaras alquímicas, los asistentes de cara plateada se recuperaron rápidamente. Un asistente de cara plateada muy alto y líder dio un paso adelante, se inclinó levemente y respondió de la manera más cortés. Me disculpo, pero nuestras máscaras están limitadas a una por invitado y no se venden en exceso. Ya veo, ahora entiendo. En realidad, Virne no se sorprendió por la respuesta. Su repentina idea había sido solo un intento. Después de todo, el efecto de ocultación de las máscaras alquímicas era demasiado práctico. El asistente principal habló con una voz suave, con un dejo de diversión continuando. Estimado invitado, hay algo importante que debo informarle. El efecto de ocultación de la máscara alquímica solo funciona aquí. Es mejor no usarlo para manejar asuntos externos. Virne se puso a pensar, sintiendo una profunda sensación de decepción hacia la máscara alquímica. Rápidamente entendió el razonamiento detrás de eso. De lo contrario, cada vez que la gente quisiera hacer algo encubierto, se pondría la máscara del Consejo de Alquimia, y la llamada organización secreta se volvería casi universalmente conocida. Al salir del callejón oscuro, Virne subió al carruaje preparado, quitándose la máscara de oro oscuro y colocándola en su caja especial. El cochero, a cargo de conducir el carruaje, era Theo, el capitán de la guardia que había trabajado para la familia Fischer durante muchos años y había sido el profesor de esgrima de Virne antes. Theo había sido contramaestre, trabajando para el comerciante marítimo John durante más de una década hasta que casi pierde la vida en un naufragio y se negó a zarpar nuevamente. Hace varios años, cuando sus ahorros disminuyeron, buscó un nuevo empleo con la familia Fischer a través de la presentación de John debido a su mano hábil y rica experiencia, finalmente designado por Lucius para ser el capitán de la guardia de la familia. Después de regresar a la posada, Virne no se durmió de inmediato, pero pensó en visitar al señor Gold al día siguiente para discutir el asunto de la fábrica de procesamiento de alimentos. El dinero se había gastado. Necesitaba rechazar de plano la invitación de invertir en la fábrica de procesamiento de alimentos. La noche se había vuelto profunda y, después de que Virne terminó de pensar, se fue a dormir, despertándose después de las 8 de la mañana. Sin embargo, el señor Gold era una criatura de la noche, sin mañana ni mediodía en sus días, levantándose por la tarde, por lo que ahora no era el momento de visitarlo. Contempló sus próximos pasos. Después de haber viajado desde Nasir a Ciudad Fein, ha sido un viaje tan largo. Los guardias y sirvientes están todos cansados. Descansemos otro día y visitemos a mis suegros y al barón Hoffman de la familia Hoffman pasado mañana. Viajar en carruaje era realmente problemático, y Virne no pudo evitar pensar en cuánto más rápido sería viajar con el lujo de los hechizos. Los gastos de la familia Fischer en la subasta fueron significativos. Las mercancías serían entregadas a Nasir en medio mes. No fue hasta después de las 3 de la tarde que Virne, junto con su guardia y sirvientes, partieron en carruaje hacia la villa del señor Gold en el centro de la ciudad. Soy Virne Fischer. Deseo tener una audiencia con el señor Gold, ya que hay algunos asuntos que me gustaría discutir en detalle. Virne anunció su nombre y pronto fue recibido por el mayordomo y lo esperó en el salón. El amable mayordomo se acercó y le dijo con una sonrisa a Virne, a quien ya conocía bien: Señor Virne, nos volvemos a encontrar. El señor Gold mencionó que podría verlo en el estudio en unos 10 minutos. Alrededor de las 5, el señor Gold tiene otros invitados que recibir, por lo que no lo mantendrá usted a la hora de cenar. Media hora probablemente sería suficiente para la conversación, razonó Virne. Debido a la fructífera colaboración con la familia Fischer, ambas partes naturalmente se encontraron cada vez más agradables a la vista. En el transcurso de 4 años, su relación con el señor Gold se fortaleció. Virne era muy consciente de que gran parte del dinero que el señor Gold había ganado para la familia Fischer en realidad había ido a parar al vizconde Bast. El vizconde Bast León era el jefe del clan León, el cuñado del señor Gold y también el señor de la ciudad de Fein, que acababa de cumplir 53 años este año y todavía estaba en una etapa muy vigorosa. Hacía mucho que había alcanzado el nivel 2, e incluso era un poderoso caballero de la élite de la transmutación, aunque era prácticamente imposible para él avanzar a monarca en su vida.
La herencia estable de la familia Leone de dos linajes extraordinarios, león de bronce y simio gigante de piedra gris, ambos se derivaban del poder de los linajes de bestias mágicas de alto nivel. Además, la familia Leone tenía un 17% de posibilidades de heredar un talento de lanzamiento de hechizos de tipo proteger. Todo el clan León había estado operando en la ciudad de Fein durante más de 100 años, y los miembros principales de la familia se habían ramificado a casi 100. En comparación, la base y la influencia del clan Águila eran mucho más débiles. Básicamente, se podría decir que, en el papel, su fuerza no era rival para la familia Leone. Su mayor as bajo la manga era el respaldo de Earl Lovern, el gobernador de la costa este. Aunque en los banquetes, Earl Lovern siempre parecía amigable con el vizconde Bast, y en la superficie, incluso amigos íntimos de muchos años. Sin embargo, en los círculos superiores de la costa este, estaba claro para todos que las chispas de tensión entre Earl Lovern y el vizconde Bast habían explotado por todas partes desde hacía mucho tiempo, y hoy en día las diversas industrias propiedad del clan León se estaban erosionando paso a paso. Hasta ahora, el vizconde Bast y la familia detrás de él no habían resultado gravemente afectados, ya que la capacidad del señor Gold para hacer negocios y amasar riqueza era extremadamente fuerte, siempre manejando los principales negocios del clan León. 10 minutos después, Byrne miró el reloj naval en la pared. Eran poco más de las 4 en punto. Se dirigió familiarmente al segundo piso de la villa y golpeó suavemente la puerta del estudio, pero no escuchó la voz del señor Gold llamando adelante con su habitual timbre bajo. Byrne hizo una pausa, profunda memoria mostró que el señor Gold siempre llamaba adelante, hoy era diferente. Entonces escuchó un crujido cuando algo se rompió, sintiendo que algo andaba mal, empujó la puerta y entró. Señor Gold, Byrne estaba a punto de hablar, pero se detuvo en seco, su mirada gradualmente se volvió sombría mientras sus cejas se fruncían ligeramente. Algo estaba mal. El cuerpo enorme, que pesaba cientos de libras, yacía supino en el suelo, los ojos del hombre calvo miraban fijamente al techo, su mirada llena de intensa ira y un inmenso miedo persistente, como si hubiera visto la cosa más aterradora del mundo. Había un claro agujero de bala en su sien y el plasma estaba rezumando. Un rifle de chispa alquímico increíblemente exquisito yacía caído junto a la mano del señor Gold, con el olor residual del humo todavía flotando en el aire. Muerto. Maldita sea. Byrne respiró profundamente, sin querer tocar nada, se movió hacia atrás con cautela, sospechando que el asesino todavía podría estar cerca. Señor Byrne, ¿qué está haciendo aquí? La aparición repentina de una voz cercana hizo que Byrne se estremeciera, e inmediatamente se giró para ver a dos personas. Uno era el mayordomo del señor Gold, y el otro era el sheriff local de Fein City, un caballero exponente extraordinario de la clase transmutación del clan León, el tercer hermano del vizconde Bast, Renzo. El sheriff Renzo, vestido con una chaqueta de cuero negra y luciendo un bigote de 2 puntas, parecía bastante severo. Preguntándose por qué habían venido aquí de repente, Byrne dijo después de un momento de silencio: el señor Gold está muerto, el asesino todavía podría estar cerca. Tanto el mayordomo como el sheriff Renzo estaban completamente aturdidos. ¿El señor Gold está muerto? ¿De qué diablos está hablando? Rugió el sheriff Renzo. Los dos se apresuraron a entrar en el estudio y se sorprendieron ante la vista que tenían ante ellos. El pesado cadáver del señor Gold estaba justo frente a ellos. Todo era demasiado impactante. El mayordomo comenzó a llorar, sacudiendo la cabeza continuamente. Oh, señor de la salvación, ¿por qué ha sucedido esto? Imposible. Byrne se detuvo un momento y luego recordó de nuevo. El asesino aún podría estar cerca, debemos tener cuidado, pueden atacar de nuevo. No pasará nada, señor Byrne, conmigo aquí el asesino no tendrá éxito. El sheriff Renzo recuperó rápidamente la compostura y luego su voz lo tranquilizó con confianza. Justo cuando Byrne estaba a punto de asentir, vio al sheriff Renzo sacar con decisión y rapidez la pistola de chispa alquímica de su cinturón y, sin dudarlo, la presionó contra su cabeza, la sensación helada y dura le heló los huesos. No se mueva.